Esta a la... conferencia comenzará a grabarse. Vale, esta conferencia comenzará a grabarse ahora. Se me había olvidado comentaros que va a estar grabada, así que podéis consultarla de manera posterior cuando lo necesitéis. Bueno, pues os decía, dentro de la línea estratégica de sostenibilidad agroalimentaria estaría este proyecto LIFE, es el proyecto LIFE Food and Biodiversity, que es un proyecto de financiación europea y que tenemos socios, en el que trabajamos socios de distintos países, de Alemania, de Francia y de Portugal. Es un proyecto cuyo objetivo no principal, sino último, es integrar criterios de biodiversidad en los sellos, estándares y normativas del sector agroalimentario. Pero claro, para llegar ahí, primero tenemos que hacer otras cosas o que pasar por otros trabajos. Primero tenemos que trabajar con empresas. Estamos trabajando asesorando a empresas del sector y asesorando a sellos y estándares en cómo introducir esos criterios de sostenibilidad o de conservación de biodiversidad en sus cadenas de aprovisionamiento o en su normativa. Una parte muy bonita de este proyecto, a mí personalmente me gusta mucho, es el trabajo con los agricultores y los ganaderos. En este proyecto ha habido una serie de fincas pilotos que han querido colaborar con nosotros, en las que, con la ayuda de Fundación Global Nature, han ido implementando medidas de conservación de biodiversidad de nuestra mano, hemos ido evaluando su comportamiento con la biodiversidad y hemos ido implementando planes de acción de biodiversidad en estas fincas. La verdad es que es una de las partes más bonitas, el trabajo, el trasladar todo este conocimiento a pie de campo. Una parte también muy importante del proyecto es la formación y la difusión, que es lo que estamos haciendo hoy. Y también otra parte muy importante que lo vamos a ver en esta formación es la herramienta para la evaluación de la biodiversidad, lo que se llama la Biodiversity Performance Tool o BPT. Es una herramienta online que se ha puesto en marcha en este proyecto, que sirve básicamente para, introduciendo datos sobre nuestra explotación, evaluar el desempeño de la biodiversidad con la biodiversidad de nuestra explotación y evaluar cómo evoluciona en el tiempo, de tal manera que dentro de 2 o 3 años... Perdón. María, ¿estás ahí? ¿No te oímos? ¿Me oís? Ah, vale, ahora sí. Vale, te dejo. Es que me ha sonado el teléfono y se me ha apagado la pantalla. Bueno, estas son cosas que pasan. Nada, no me quedaba más nada, simplemente decir que en este proyecto trabajamos varios técnicos y que hoy van a estar con nosotros Laura García y Daniel Hernández, que nos van a hablar de la importancia de la biodiversidad en la agricultura, de qué elementos hay que tener en cuenta para evaluar esta biodiversidad y hoy vamos a hablar en concreto de cultivo herbáceo y de cuáles son las mejores prácticas para para conservar la biodiversidad en este tipo de cultivos. Y por mi parte nada más. Muchas gracias otra vez y espero que os guste. Dani, cuando quieras. Vale, estupendo. Pues ya comparto mi cámara. Vemos que ahí Esteban tiene puesta la cámara. Debe ser un error. Si puedes quitársela, María. Voy a ello. Bueno, pues buenos días. Gracias a todos. Gracias, María. Antes de dar paso a nuestra compañera Laura, la que nos hable de por qué es importante la biodiversidad o por qué implementarla o por qué intentar fomentarla a pie de campo, quería dar un pequeño apunte de qué consideramos biodiversidad. A veces al hablar de biodiversidad siempre nos centramos en el lobo, en el zorro, en el buitre leonado, en estos organismos un poco más atractivos a la vista, ¿no? Y de mayor tamaño que podemos ver. Para esos organismos son importantes, pero al final son el resultado de otra infinidad de organismos, pues generalmente más pequeños, que están a veces escondidos a nuestros ojos, pero que son igualmente importantes y son con los que nos intentamos aliar, sobre todo, con las acciones de este proyecto, que son, como veis aquí, ves una mano de compost, cama de oveja y restos de vinificación, hongos y bacterias, queremos representar con eso. Es importante tener un suelo vivo, un suelo sano, con hongos y bacterias, que también son biodiversidad.
o artrópodos, anélidos como las lombrices. Vemos polinizadores, que eso sí estamos un poco más familiarizados normalmente, también es biodiversidad. Vemos control biológico de plagas, como por ejemplo mariquita, o vemos ahí una avispa pues, parasitoide, ahí parasitando una oruga, ¿vale? Todo esto es biodiversidad y es lo que vamos a intentar fomentar con este proyecto y dará como resultado pues, que organismos más grandes y más visibles, que es lo que solemos tener todos en mente como biodiversidad, también prosperen. Ahora, como he dicho, voy a dar paso a mi compañera Laura. Voy a dejar de compartir yo la pantalla para que la compartas tú y que nos hables de por qué esta biodiversidad es interesante a ser incluida a pie de campo y en criterios del sector agroalimentario. Dejo de compartir pantalla. Hola, ¿se ve la pantalla? Yo no la veo todavía. Laura, vemos la de Daniel todavía. Vale. ¿Se ve Ahora ahora sí. mi pantalla? Sí. Ahora sí. Bueno, pues hola, buenos días a todos y bueno, continúo a partir de lo que han dicho mis compañeros. Para ubicarnos un poco en lo que es la formación de hoy, porque ha habido otras sesiones online y igual alguno ha consultado más cosas del proyecto, quería empezar a comentaros un par de cosas. Cuando María nos ha explicado en qué consiste este live que se llama Food and Biodiversity, que es la incorporación de criterios de biodiversidad en estándares agroalimentarios, lo que se ha querido siempre es trasladar en una diferenciación a través de un estándar o un sello un buen desempeño agrícola en materia de biodiversidad y, por tanto, se ha trabajado muchísimo en este proyecto, pues cómo los estándares, las etiquetas, las marcas, el mercado está haciendo ese trabajo, ¿no? La formación de hoy es una formación más técnica porque vamos a hablar de, bueno, más técnica, más agrícola, por decirlo así. Al final la herramienta que ha comentado María y que es la que se va a hablar hoy y mañana es una herramienta para evaluar el desempeño de la biodiversidad a escala de explotación. Porque al final lo que vemos es que, bueno, las administraciones parece que cada vez más incorporan este discurso de biodiversidad y agricultura, las empresas agroalimentarias también cada vez más, los consumidores, las ONGs, como es nuestro caso, pero supongo que hoy en la sesión de formación estáis unos cuantos que sois técnicos agrícolas, ¿no? Y claro, al final el técnico lo que le pasa es, dice, o sea, ahora mi empresa también quiere empezar a trabajar temas de biodiversidad y ahora tengo que convencer yo a los agricultores y a los ganaderos que además de todo un montón de cosas que les pedimos como técnicos a los agricultores que hagan, temas de calidad, de trazabilidad, de guardar documentación, de todo demás, ahora le tengo que hablar de biodiversidad. Esto ya es lo que me faltaba, vamos. ¿Y por qué? Porque conocemos a los agricultores y sabemos lo que pasa. Claro, cuando tú le comentas algo de esto a un agricultor, al final va a decir, bueno, ¿por qué? Otra cosa más que tengo que empezar. Todos son exigencias, todos son problemas. Todo ese discurso, seguro que la mayoría de vosotros pues estáis muy acostumbrados a escucharlo y es una dificultad. Entonces, algo que creemos que hemos aprendido en este proyecto y también hemos aprendido en otros proyectos de la Fundación, donde trabajamos con un conocimiento técnico que tratamos de trasladar y aplicar a campo, como ha explicado María, es que hay una parte importantísima y que es clave, que son los agricultores. Y decir, vaya obviedad, ¿no? Que acabas de decir. Bueno, pues no sé, a veces es muy obvio, pero trabajamos poco en eso. Cuando hablemos de la BPT, lo que se trata es de una herramienta que trabaja a escala de explotación. Y a escala de explotación el rey es el agricultor o la agricultora, porque al final es el que decide cómo gestiona. Y lo que queríamos, antes de empezar a ver la parte más técnica de la herramienta, que es la que va a contar Daniel, es trataros de dar algunos argumentos que os ayuden a cómo comunicar este tema a los agricultores, porque es fundamental. Al final, tanto en los estándares como en las compañías, como en las industrias, uno sabe que
bueno, hay ciertos cambios que solo se producen con la imposición, pero que los cambios de verdad y profundos solo se consiguen si el agricultor o el ganadero está convencido. Y hay ciertos mensajes que creemos que pueden ayudaros a trasladar a los agricultores y a los ganaderos, siempre abiertos. Esto es fruto de nuestra experiencia y seguro que muchos de vosotros se os pueden ocurrir muchas más cosas, ¿no?, que estas. La primera argumento para trasladar es que la PAC va en esta línea. Supongo que la mayoría también lo sabéis, pero la nueva PAC a partir del 2020, el greening va a desaparecer para convertirse en una condicionalidad reforzada, y en esa condicionalidad reforzada hay muchos aspectos de biodiversidad. Va a haber muchos aspectos y además sabéis que por primera vez en el pilar 1 de la PAC, donde se juegan los agricultores y los ganaderos el pago básico, es decir, el principal ingreso anual que tienen por su actividad agrícola, se incluye algo que se llama ecoesquemas y se trata de un pago anual por conseguir resultados ambientales, entre ellos muchos resultados ambientales directamente relacionados en biodiversidad. La siguiente, porque la legislación va en esa línea, la mayoría también sabréis que este año, en abril, se ha prohibido ya la aplicación de cloropirifos, que era una de las materias activas más utilizadas en la agricultura española, y ya no se puede utilizar. Esto es una tendencia. Cada año se prohíbe una materia activa nueva y hay que empezar a buscar nuevas fórmulas. Y luego porque el mercado va en esa línea. Bueno, existen muchísimos casos y experiencias, incluidos los propios de la Fundación, que la Fundación comercializa legumbres producidas ecológicas, producidas en Red Natura 2000 y vinculadas a la conservación de aves esteparias, por la importancia que tienen las legumbres en la rotación de cereales en zonas como La Mancha. Pero aparte de esos tres argumentos, que son los primeros y que todos pensaríamos, a los agricultores hay que hablarles de temas de dinero, y es decir, porque la PAC te va a exigir eso, porque el mercado te va a exigir eso, porque no te queda. Hay un argumento que es fundamental y que hay que empezar a interiorizar, y es que trabajar en biodiversidad en tu explotación es bueno para tu explotación. Y bueno, diréis, ¿y estos dibujillos a qué vienen? Bueno, pues es un argumento que hemos utilizado ya en varias ocasiones y que por ahora creemos que está funcionando y lo queríamos compartir con vosotros. Y es, mirad, ahí tenemos a una señora a la izquierda que, bueno, ejercicio hace bien poco, el tema alimentación muy mal, prácticas poco saludables, como fumar. Y a la derecha tenemos a otra persona que, como veis, pues está muy sana, una alimentación estupenda, hace deporte, bebe agua, todo lo demás. Un día se ponen enfermos los dos de catarro. Bueno, pues resulta que María dice, yo voy a tener que ir al doctor porque yo ya sé lo que me tengo que tomar aquí. Aquí lo que me tengo que tomar es mi antibiótico de toda la vida, pero claro, como ya no me lo dan en la farmacia, pues voy a tener que ir a don Fulgencio, que es el médico de siempre, a que me dé la receta, porque si no, nada. Y a la derecha tenemos a nuestro amigo que duda si ir al médico o no, porque dice, vaya, pues si voy, igual luego me da un algo, no lo sé. Al final decide ir. En el primer caso, le recetan su antibiótico de toda la vida, el don Fulgencio, y además ya le pide que le dé un protector de estómago porque le hace mucho daño. Y el otro dice, mira, vamos a aguantar, tómate un paracetamol o un analgésico y si te pones muy mal, ya me vuelves a llamar. Mira, los dos superan el catarro, los dos se curan, pero ¿cuál de los dos pensáis que está más sano? Bueno, pues eso es lo que os queremos plantear como argumento. A la izquierda tenemos una explotación que no tiene nada y a la derecha tenemos, esto es una foto del Google Maps cogida directamente y al azar, no tiene mucho, ¿no? Y a la derecha tenemos una explotación agrícola que tiene bastantes infraestructuras ecológicas. ¿Cuál de las dos está más sana? Bueno, pues está más sana a la derecha, pero os voy a explicar por qué. Y es por eso se evalúan determinadas cosas en la herramienta. Esto es solo un pantallazo de un estudio, como otros tantos, que nos dicen que las infraestructuras ecológicas están directamente relacionadas con la salud de nuestras explotaciones y con la capacidad que tienen nuestras explotaciones de luchar contra las plagas. Solo como un ejemplo de todos los beneficios que las infraestructuras ecológicas nos pueden aportar agrícolamente. Ya no estamos hablando de cuestiones de biodiversidad. Es un gráfico
que creo que es muy visual y donde podéis ver cómo a la izquierda, en esto que es un borde donde la mayoría de nuestros bordes agrícolas, donde no hay ningún tipo de manejo más que esté muy limpio, que esté muy limpio el sitio. Bueno, pues lo que podéis ver ahí a la derecha, esto es la abundancia de determinados grupos de fauna auxiliar, que no vamos a entrar ahora en ese detalle, pero lo que vemos ahí es que hay presencia de todos esos grupos distintos, pero que la diversidad en ellos es bastante más baja, que si empezamos a tener un borde sucio, entre comillas, que sucio, bueno, ya sabemos, y es que tenga una vegetación herbácea espontánea y natural. Seguimos teniendo todos los grupos de fauna auxiliar útil, pero tenemos más variedad de grupos. Y esa diversidad y esa variedad aumenta a medida que aumenta la complejidad de las infraestructuras ecológicas. Y esa es la razón por la cual esta explotación es más sana que esta explotación, porque esta explotación tiene capacidad para tener refugio y alimento a más grupos distintos de fauna auxiliar. Y yo ya supongo que muchos de vosotros me estáis diciendo, ya, convence tú de esto a Manolo, ¿no? Que se pasa la vida porque es que no conoce, claro, es que tú es que no sabes que en ese cultivo concreto, si dejas un seto, se te produce una plaga. Ya, yo lo que os voy a traer son los datos científicos que nos hablan del impacto de esas infraestructuras. Yo ya sé que todos los agricultores, todos no, pero una gran mayoría te van a decir, ya, pero los setos, eso me estás diciendo, al final es un nido de plagas. Bueno, los estudios, y este dato viene de un macroanálisis, donde se han analizado muchísimos estudios, dicen que de cada 10 especies de bichos que se encuentran en los setos de mayor calidad, 7 tienen potencialidad de ser beneficiosos y solo 1 de ser dañinos. Así que eso de que un seto al final es un nido de plagas no es tan cierto técnicamente. Y el siguiente argumento que suelen decir los agricultores es, hoy sí, pero es que un seto me hace sombra y si tengo sombra me baja la productividad. Y es cierto, le vamos a dar la razón. Sí, les baja la productividad. Les baja la productividad a una distancia. Si tenemos un seto de 3 metros de alto, se les reduce en un 29% la producción en los 6 primeros metros de la parcela. Eso es lo que nos dice nuestro estudio. Ahora bien, hasta una distancia de 30 veces la altura del seto, se aumenta la productividad de nuestro cultivo en una media de más de un 10%. Y luego, bueno, pues lo de siempre, es que claro, me dices otro gasto, otro coste, todo lo demás. Bueno, ese es otro argumento que hay que trabajar y muy bien, porque tener un borde como este te cuesta dinero. Para tener un borde limpio necesitas o bien aplicar algún tipo de insecticida o bien estar con el tractor. Así que esto de barato no es. Esto en realidad no cuesta nada. Aquí ya que has metido alguna especie herbácea que has sembrado, unas semillas y tal, te puede costar algo de dinero. Pero vamos, las mezclas de semillas polinizadoras, como se hacen ahora bordes en algunos sitios, su coste es muy bajo. E incluso plantar, estamos hablando de que las plantas cuestan en vivero 30-40 céntimos cada una de las plantas. Así que incluso haciendo esto no es carísimo, pero desde luego esta opción sí supondría un ahorro. Y como todo, pues igual que ese caso que hemos visto de un señor y una señora, pues evidentemente no hay dietas milagro, ¿no? En esto tampoco. Lo que hay es una situación inicial que puede ser mejorada. Y bueno, esperamos que para eso la herramienta que ahora Daniel os va a presentar pues pueda ser una buena herramienta para plantearse mejorar una situación inicial a escala de explotación. Muchas gracias. Estupendo, Laura. Pues muchas gracias. Si dejas de compartir pantalla, la comparto yo y empezamos con lo siguiente. A ver. Vale, entiendo que se está viendo ahora mi pantalla, ¿verdad?
Sí, Daniel, se ve. Estupendo, vale, muchas gracias. Venga, pues ahora vamos a pasar a la siguiente parte, que es antes de iniciarnos con un análisis de una explotación o iniciarnos a proponer buenas prácticas para la biodiversidad, vamos a intentar entender primero qué elementos de estudio son lo que tenemos, en los que tenemos que enfocarnos, ¿no? Lo que van a ser, bueno, es muy sintético, pero nos vamos a centrar principalmente en tres grupos, en tres aspectos, que va a ser el manejo agronómico de la explotación, el manejo de los hábitats seminaturales y luego la empresa, ¿no? La dimensión social de la empresa. ¿Por qué el manejo agronómico? Bueno, como hemos dicho antes, en una explotación la mayoría de la superficie es superficie agrícola útil donde se cultiva. No tiene sentido hablar de biodiversidad si no analizamos cómo podemos mejorar o cómo podemos adaptar nuestro manejo del suelo, el manejo del agua, el manejo de la fertilización o el fitosanitario para poder jugar y trabajar con esta biodiversidad y que nos ayude en vez de luchar contra ella. Luego el manejo de hábitats seminaturales, como ha comentado antes mi compañera Laura, son bandas florales, setos, bandas herbáceas con algún elemento leñoso para aumentar la complejidad, muros de piedra, pequeñas charcas, balsas incluso para riego, también se puede considerar un hábitat seminatural si están bien conservadas. Bueno, todo este tipo de hábitats seminaturales, zonas no productivas que se encuentran dentro de nuestra explotación, también requieren de un manejo, que a veces puede ser la ausencia de manejo, ya lo veremos más adelante, y que también vamos a evaluar. Y por último, la dimensión social de la empresa. No solamente es importante trabajar en biodiversidad, sino que es importante contarlo, compartir con la gente por qué se hace eso. Con talleres, formar a los empleados, formar incluso a sus familias en la conservación de la biodiversidad, para que esto, lo que nosotros hacemos para nuestra empresa o en nuestra explotación, no sea nada más que un hecho aislado, sino que sea el inicio, ¿no?, de un programa o de una idea que se puede replicar en otras superficies y que la sociedad lo vaya a replicar. Vamos a empezar con el primer elemento, el manejo del suelo. Esto seguramente estaréis cansados de escucharlo, ¿no? Un discurso un poco hippie, pero al final es lo que es. El suelo es un sistema complejo, está vivo y de su calidad depende tanto la salud como los rendimientos de nuestros cultivos. Hay algo que me gusta enfatizar mucho, es que hay tres tipos de fertilidad. No solamente está la fertilidad química, que es en la que tradicionalmente nos centramos en la superficie de cultivo, contenido de nitrógeno, fósforo, potasio y demás macro y microelementos, ¿no? Esto solamente es un tipo de fertilidad en la que influyen otros dos tipos de fertilidad, que es la fertilidad física del suelo y la fertilidad biológica. Fertilidad física podemos entenderla también como porosidad. No es lo mismo un suelo compacto que un suelo poroso, que es capaz de almacenar más agua, que es capaz de oxigenar también las raíces para que puedan trabajar bien y permite a los organismos del suelo, ya sean hongos, bacterias, artrópodos, anélidos como las lombrices, trabajar también y hacer pues, que la materia orgánica se descomponga en elementos utilizables por nuestras plantas. Y ahí es donde entra la fertilidad biológica, la cantidad y diversidad que tenemos de hongos, de bacterias que puedan asociarse con nuestros cultivos y hacer disponibles ciertos nutrientes que antes no lo estaban, o que puedan, pues, por ejemplo, en el caso de las hormigas, trabajar y hacer túneles que favorezcan la infiltración del agua y en donde también hay bacterias que se acumulan y que favorecen la nitrificación y que el nitrógeno esté disponible para los cultivos. Pues bueno, así de importante y de complejo es el suelo. Ya un par de datos. Una hectárea de suelo, dependiendo también de la región, unas 15 toneladas de vida. ¿Vale? El peso equivalente a unas 20 vacas. Más vida en el suelo que sobre él, digo dependiendo de la región, porque en una región tropical a lo mejor estas 15 toneladas son 20, en una región semiárida a lo mejor estas 15 toneladas se quedan en 5, pero aún así 5 toneladas ya son, pues, ya son unas cuantas vacas también. Algunos datos también de por qué podemos trabajar la biodiversidad trabajando el suelo y qué es la problemática que podemos atajar o que podemos abordar trabajando en el suelo, que es erosión hídrica, por ejemplo, 115 millones de hectáreas en Europa se ven afectados por ellas, 36% de los suelos europeos vulnerables a compactación, 45% de los suelos europeos muy bajo contenido en materia orgánica, 3,8 millones de hectáreas afectadas por salinización, que es un problema que se está volviendo cada vez más común y es bastante difícil y costoso de atajar.
Vemos aquí ahora un plano, un mapa del Joint Research Center de la Comisión Europea. Es un mapa de la erosión que se produce en cultivos herbáceos en Europa. Vemos que hay zonas naranjas o rojas, sobre todo en el sur, donde la erosión se lleva al año más de 10 toneladas por hectárea. ¿Vale? Esto que estamos viendo son cultivos herbáceos. Si nos vamos a un cultivo leñoso sin cubierta vegetal, un cultivo leñoso pues un poco más tradicional, con los suelos labrados y bien limpitos, estamos hablando que a menudo las pérdidas se sitúan entre 40 y 200 toneladas por hectárea y año de suelo que estamos perdiendo, suelo que es nuestro, que lo han pagado nuestros abuelos, nuestros padres o nosotros al comprar la explotación. Por curiosidad hicimos un ejercicio que es llamar a numerosas empresas aquí en España para ver a qué precio nos dejarían tierra vegetal de batalla. Tierra vegetal, pues tampoco necesariamente muy buena, sino de relleno, para rellenar en explotaciones de pistacho y de almendro. El precio más barato que conseguimos eran 65 euros por tonelada, puesto allí, ni siquiera distribuido sobre el terreno, puesto en la finca. Estamos hablando que si perdemos 40 toneladas de suelo por hectárea, el coste virtual que estamos teniendo son 2.600 euros por hectárea y año, que no estamos viendo ahora, no lo vamos a ver el año que viene, pero según nos vayamos quedando sin suelo, lo vamos a ver. Y el problema es que cuando lo veamos ya no son 2.600 euros, que es lo que me costó un año, son los 10, 20 o 30 años que tengamos acumulados, con lo cual al final esto puede convertirse en 52.000 euros por hectárea de dinero que hemos perdido en forma de suelo fértil, con lo cual es interesante también mirar qué hacemos con nuestro manejo del suelo porque es un coste que no estamos viendo pero que nos va a llegar y es muy peligroso. Por eso en los futuros ecoesquemas también van un poco en esta línea de intentar cubrir el suelo, porque estamos intentando salvar, o la gente que implementa cubiertas ya no solamente es por la biodiversidad, sino salvar la rentabilidad del futuro cercano de nuestra explotación. Aquí vemos dos fotos. Esto a mí me resulta gracioso verlo. Si fuera el olivo mío no me resultaría tanto. Cubierta vegetal en viñedo, un suelo que algunos llamarían pues sucio, ¿vale? Algunos agricultores le llaman guarros por tener el suelo así. Al final tiene sentido a nivel de infiltración de agua, tiene sentido a nivel de materia orgánica, de fijación de nitrógeno, de fomento de organismos beneficiosos para control de plagas, etcétera. Pero otro impacto que está teniendo, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, esto es en Ciudad Real, los suelos desnudos sin cubierta vegetal, es que los conejos en verano no tienen que comer. Hay plagas de conejo. Cuando hay una cubierta vegetal pueden alimentarse de otras cosas cuando no veis que se han comido la corteza de este olivo. ¿Vale? Pues hasta en un caso como este, que es un poco más ridículo, ¿no? Es interesante asociarse con la biodiversidad. Este agricultor al final lo que tuvo que hacer es implementar una cubierta vegetal, manejarla lo mejor posible. No vamos a entrar ahora en el manejo agronómico de la cubierta, pues a través de siegas y demás antes de que echaran semillas las herbáceas, pero es la única manera que ha conseguido que los conejos dejaran de comerse la corteza de sus olivos, aunque algunos ya estaban bastante malitos como este que vemos aquí. ¿Qué elementos vamos a evaluar en el manejo del suelo? Pues bueno, vamos a evaluar elementos como la diversificación que tenemos de cultivos, si tenemos superficies de cultivos con floración en masa, si hacemos rotación de cultivos o no, si utilizamos cultivos intermedios o cubiertas, cómo se tratan los residuos del cultivo anterior, si se queman, si se exportan, si se meten en el suelo, o cómo hacemos la siembra directa, la siembra o las labores que hacemos, si son superficiales, profundas, o si no tocamos ni siquiera el suelo. Todos estos elementos ahora no nos vamos a detener mucho en ellos, porque es lo que vamos a ver en los casos de estudio de hoy, de cultivos herbáceos, y de mañana en cultivos leñosos. Manejo del agua. Bueno, ¿qué tendrá que ver esto con la biodiversidad? ¿No? Pues tiene que ver con la cantidad y calidad de agua. Si manejamos el agua de una manera más eficiente, no desecamos los cuerpos de agua cercanos, hay pues, cierta biodiversidad, como pueden ser anfibios o bueno, plantas acuáticas o todo, al final todo depende del agua, se van a ver favorecidos, pero también calidad. Un agua con bajo contenido en nitratos, un agua que no está eutrofizada, también es beneficiosa para la biodiversidad y para nuestro cultivo también. El agua, como vemos aquí en este texto, es un recurso fundamental, es casi vulnerable. Para el futuro cercano se prevé, como ya habremos oído todos también, que surjan conflictos mucho más directos que hasta ahora entre el agua para riego y el agua para la industria y el consumo humano. Si ponemos en una balanza el agua para riego y para la industria y el consumo humano, seguramente vamos a ver intereses encontrados. Entonces, bueno, cuanto antes
hagamos nuestra explotación más eficiente con respecto al uso de agua, antes estaremos un poco inmunizados o seremos menos vulnerables a este futuro cercano y más favoreceremos la biodiversidad. 4 sistemas de riego: inundación, el menos eficiente; aspersores, el segundo en cadena; goteo, ya es un sistema bastante eficiente; y ya si nos vamos a goteo enterrado, como aquí en esta línea de tomate, o semienterrado, pues mejor todavía, ¿verdad? Este es el sistema que permite ahorrar la mayor cantidad de agua. Aquí tenemos una gráfica del Eurostat donde se ven los diferentes países de la Unión Europea y los sistemas de riego que utilizan. Vemos España, la tenemos aquí en quinto o sexto lugar. El verde es riego por inundación, naranja riego por aspersión, azul riego por goteo. Vemos que riego por goteo tenemos un elevado porcentaje de riego por goteo, lo cual no está mal, pero todavía seguimos teniendo pues, bastantes tierras que se riegan por inundación. Un sistema de reforma, remodelación de nuestros regadíos, ¿no? Pues podría derivar en que todo el agua que estamos malgastando, entre comillas, en esos sistemas de riego, pues se utilice de una manera más eficiente y esta parte verde pase a ser azul, ¿vale? Esta gráfica lo que ilustra es que todavía hay trabajo por hacer. Manejo del agua, también una cuestión de calidad. Como hemos dicho, no solamente es la cantidad de agua que hay, sino la calidad que tiene. Vemos la concentración de nitratos que tenemos en el agua, ¿vale? En el agua para riego, de media. Vemos que en el sur no estamos tan mal, estamos ahora pues de media en unos 12 miligramos por litro, algo así de nitratos. Por encima de 25 ya es problemático, por encima de 50 miligramos por litro es una barbaridad. Hay zonas, por ejemplo, donde se cultivan ciertas hortícolas y demás que demandan más nitrógeno, donde nos hemos encontrado análisis de agua con más de 80 miligramos por litro de nitratos. Es una barbaridad no solo para la biodiversidad, sino también para la calidad de nuestros cultivos, ¿no? Y es algo que hay que vigilar. Pesticidas, materias activas, fitotóxicos, está por encima, pues bueno, estas son las materias activas que tenemos aquí abajo de la gráfica. La zona amarilla están un poco al límite en algunos cuerpos de agua, la zona naranja están por encima del límite. También vemos que hay trabajo por hacer, que se siguen dando casos, ¿vale? En toda Europa de toxicidad en las aguas por estas materias activas. Podemos trabajar en ello por la biodiversidad, pero también por la salud de nuestros cultivos y también por poder contarlo, por poder afrontar una cierta diferenciación comercial. Manejo de agua, también una cuestión de calidad. Eutrofización. Que tengamos el suelo desnudo, como hemos visto antes, deriva en que mayor cantidad de sedimentos se alcanza en cuerpos de agua cercanos, el agua se enturbia y ocasiona problemas de eutrofización que también se ven exacerbados o favorecidos por contenidos altos de nitrato, también que llegan con las aguas de escorrentía o con esos sedimentos, que lo que hace es que el agua se enturbie, se multiplican ciertas algas unicelulares también, impiden que la luz llegue al fondo del cuerpo de agua, con lo cual la vegetación que estaría ahí ya no puede estar y también afecta pues, a anfibios y todo esto. Entonces, bueno, no solamente es porque regar con un agua con muchos nitratos puede ser malo para nuestros cultivos, sino también que es malo para la biodiversidad, como vemos aquí, que me daría pues hasta asco, si me permitís la palabra, ¿no? meter la cabeza. Elementos de evaluación. Hay algunos más complicados, otros más sencillos. Vamos a tener en cuenta a la hora de evaluar, pues mira, el primero es simplemente un cuaderno de riego. No es como muchas veces decimos ciencia espacial, es saber el agua que estamos utilizando y esos son al final datos. Ahora que estamos en el tema del Big Data, de herramientas que ya nos permiten procesar datos, cuanto más datos tengamos de más años, mejor podremos aprovecharnos de estas nuevas herramientas que nos van a decir lo eficientes que somos y cómo podemos mejorar. Herramientas de apoyo a la decisión, como pueden ser tensiómetros, que nos digan cuándo a la raíz le está costando más sacar el agua y entonces aplicar el riego. Riego deficitario, por ejemplo, en viñedos, resulta que se produce menos uva, pero la uva puede tener mucha más calidad para el vino. Al final el vino lo vamos a vender más caro. Pues ¿por qué no aplicar una estrategia de riego deficitario y aumentar nuestros márgenes? Sistemas de riego más eficientes, como lo hemos visto antes, y otras dos cosillas que vemos aquí en las fotos, que son recogida y reciclado de agua. Lo primero que vemos arriba es un intercambiador de placas. Un intercambiador de placas para enfriar la leche que sale de las vacas o de cualquier ganado de lechero antes de meterla en los tanques.
la leche se enfría porque pasa por eso, por un intercambiador de placa donde hay tuberías que van con agua de red más fresquita, más fría y enfrían esa leche. Pues aunque parezca increíble creerlo, hay algunas explotaciones que todavía esa agua que pasa por esas tuberías la desechan. ¿Por qué no cogemos? Es una cantidad de agua bastante grande. ¿Por qué no coger esa agua, utilizarla para limpieza o incluso para dar de beber a los animales? Esa agua buena o de red, porque simplemente el intercambiador de placas es una tubería, no está sucio por dentro, a no ser que tenga muchos años o un pésimo mantenimiento, y es agua que todavía puede servir. O recoger el agua de lluvia, como vemos en la foto de abajo. Un tanque, unos canalones, un tejado que nos permita recoger esa agua de lluvia. Son elementos que también evaluamos, que a veces se ningunean porque no somos conscientes del beneficio que puede tener tanto para la biodiversidad como para nosotros. Al final es simplemente eficiencia y eficacia. Y eso es lo que se están enfocando los negocios ahora. Manejo de nutrientes, pila de estiércol ahí bien fresquito al lado. Lo que estábamos hablando, fertilidad del suelo no solamente es la fertilidad química, los nutrientes que tiene, sino que una fertilización, por ejemplo, con mayor contenido en materia orgánica, lo que hace es mejorar la estructura del suelo, mejora la capacidad que tiene para retener agua. Y estamos viendo que en el futuro las lluvias van a ser menos frecuentes, pero ya de mayor intensidad, con lo cual nos interesa que el suelo tenga esa capacidad para retenerla. Aumenta también por la formación de agregados la resistencia a la erosión del suelo e incrementan su actividad biológica, ¿vale? Hongos o bacterias que van a hacer que materia orgánica en descomposición los nutrientes estén disponibles mejor o antes para nuestros cultivos. Y los beneficios de la biodiversidad, que solo he comentado manejo agronómico, pues tenemos el aumento de la biodiversidad asociada a suelos, como pueden ser hongos, bacterias, artrópodos, anfibios, reptiles, y esto que desembocará en organismos superiores que se alimentan de ellos, como pueden ser mamíferos o aves, los cuales ya son más vistosos y nos gusta más verlos en el campo. Gráficas de nuevo, Eurostat, vemos que sigue aumentando el consumo de fertilizantes minerales en nitrogenados y fosforados, ¿vale? Aunque se está promoviendo la fertilización orgánica, sigue aumentando el uso de estos fertilizantes. Este es el nitrógeno que nos sobra generalmente en nuestra explotación. Cuando hacemos un programa de fertilización, nos siguen sobrando, pues mira, 118 nos sobraban a mediados de los 90 kilogramos por hectárea de nitrógeno, 97 en 2012, ahora, bueno, para 2030 tenemos el objetivo de que nos sobren nada más que 70 kilogramos por hectárea de nitrógeno. Este nitrógeno es el que tiene riesgo de ser lixiviado, alcanzar cuerpos de agua, eutrofizarla y que esté con ese aspecto tan feo que hemos visto antes, ¿no? Entonces, bueno, otra razón más para trabajar en manejo de nutrientes. ¿Qué elementos vamos a evaluar? Igual, esto no es ciencia espacial. Análisis de suelo foliar, balance de nitrógeno post cosecha que nos diga cuánto nitrógeno queda en el suelo después de cosechar, fraccionamiento de las aplicaciones de nitrógeno, no aplicarlo todo a la vez, sino si se puede y hacemos también aplicaciones foliares y demás, o por el agua de riego, pues oye, no echarlo todo al principio, sino irlo escalonando, porque tenemos menos riesgo de que se lixivie y de que lo acabe aprovechando el cultivo, también nos hacemos más eficientes. El balance de fertilización orgánica versus fertilización química y demás elementos recogidos en el manejo del suelo, ¿vale? Es lo que vamos a evaluar a la hora de evaluar el manejo de nutrientes en una explotación. Manejo fitosanitario. También estaremos cansados de oírlo, pero lo repito. Un manejo fitosanitario convencional, sin tener en cuenta umbrales de rentabilidad o umbrales de impacto de las plagas, etcétera, puede conllevar aparición de resistencias en ciertas plagas y enfermedades, que cada vez necesitamos gastarnos más dinero en productos fitosanitarios para que sean útiles, para que nos libren de la plaga. Tiene un impacto sobre la biodiversidad útil, que no solamente son pues, los insectos o los artrópodos encargados de controlar nuestras plagas, sino que también son los polinizadores. Estamos hablando que, por ejemplo, ahora mismo en California, la mitad de las colmenas de Estados Unidos se alquilan para polinizar almendros, solamente los almendros de California. Entonces, a lo mejor tiene más sentido, en vez de gastarte ese dinero, intentar que los alrededores del cultivo, pues bueno, tengan sus polinizadores naturales. También aquí en España tenemos casos que a mí no voy a decir que me horrorizan porque no, es lo único que pueden hacer, pero estamos alquilando colmenas para polinizar campos de beza. La beza no es el cultivo más rentable del mundo. A lo mejor no ser más útil en vez de echar herbicida en el margen
o de labrarlo, intentar fomentar mediante siegas una cubierta que permita que haya ciertos polinizadores naturales que nos ayuden, ¿no? Y nos ahorramos el dinero de alquilar colmenas para polinizar beza, que insisto, no es lo más rentable del mundo. O, otro contra, regulaciones cada vez más restrictivas, como ha dicho mi compañera Laura, en la aplicación de productos fitosanitarios, como puede ser el clorpirifos o puede ser el glifosato, por ejemplo, que se encuentra en vías con una moratoria, ¿no? Pero en vías de ser prohibido. Y lo que intentamos siempre al evaluar el manejo fitosanitario es identificar cómo podemos orientarlo hacia una gestión integrada de plagas. Alguien que no aplica la gestión integrada a una producción ecológica, es difícil decirle de principio, oye, tu solución es esta gestión integrada. Hombre, vamos a intentar encaminarnos. Si el agricultor o la empresa está muy verde en este sentido, lo que decimos es, bueno, elige una plaga, diseñamos un plan para esa plaga, que esté orientado hacia la gestión integrada de esa plaga para que te vayas familiarizando con estos métodos y puedas luego extenderlo a las demás plagas y enfermedades de tu explotación, ¿no? Esto nos permitirá reducir o ir reduciendo progresivamente los riesgos y los impactos negativos que estos productos tienen sobre la biodiversidad, también contarlo. Hay empresas que sacan sus datos de cuánto han reducido los productos fitosanitarios que utilizan y lo utilizan para diferenciar su producto. Y generar oportunidades, bueno, que es lo que he comentado ahora, mayor valor añadido de productos que están en producción integrada o ecológico, porque la gente entiende que están libres de estos elementos tóxicos para nosotros en grandes cantidades o para la biodiversidad en menor cantidad. Esto es una gráfica también del Eurostat, donde vemos cómo aumentan o disminuyen las ventas. Por ejemplo, estos son datos de 2016, desde 2011, de productos fitosanitarios, ¿vale? De agroquímicos. Vemos que hay países como Dinamarca o Portugal en los que se han reducido bastante. En este sentido, están haciendo los deberes desde el punto de vista de la biodiversidad y seguramente de la rentabilidad del cultivo también. En España, bueno, tampoco estamos tan mal, vamos por un 3% o algo así de aumento en el consumo de estos productos. Siempre ponemos de ejemplo a Francia, ¿vale? Por lo comprometidos que están, pero esta gráfica, pues a veces le deja un poco en peor lugar. Ellos sí han aumentado desde 2011 a 2016 un 18% el consumo de productos fitosanitarios. O sea que, bueno, lo están haciendo bien prohibiendo ciertas materias activas, siendo más restrictivos que nosotros en muchos sentidos, pero aún así están aumentando su consumo. Hay margen de mejora en ciertos países en este sentido, mucho margen de mejora. Y aquí tenemos la pirámide de gestión integrada de plagas. Vemos que lo ideal es tener una base fuerte donde se utilizan variedades tolerantes, donde se hacen medidas culturales apropiadas para la prevención de plagas y enfermedades o de malas hierbas, donde se favorece la fauna auxiliar, que es lo que llamamos medidas preventivas o indirectas. Después de esto ya pasamos a una evaluación del riesgo, que es identificar los umbrales por encima de los cuales tenemos problemas en nuestra producción y a partir de los cuales nos compensa aplicar un producto fitosanitario. Pues bueno, hay trampeo, sistemas de alerta, diagnóstico precoz, identificación de los umbrales, etcétera. Después de eso deberíamos intentar, o no deberíamos, si decidimos encaminarnos en este sentido, realizar un control biológico o un control físico de las plagas y de las enfermedades y por último ya aplicaríamos las medidas curativas o directas. No quiere decir, por ejemplo, en gestión integrada de plagas que no se puedan aplicar esas medidas, sino que tienen que ir justificadas con todo lo demás. Que hay un escalado en prevención, en evaluación, en tratamientos menos nocivos y al final, pues mira, si no queda más remedio o dependiendo del umbral que haya, pues un tratamiento más nocivo para la biodiversidad, pero bueno, salvamos nuestra producción. Elementos que vamos a evaluar. Por ejemplo, lo veremos en los casos de estudio también, pero serán pues, prácticas como el uso o no de semillas blindadas, el monitoreo de plagas, si se realiza o no, si se usan trampas de feromonas para capturar a los organismos perjudiciales y ver incluso el umbral que tienen para valorar hacer otro tipo de tratamiento o no. Producción integrada o ecológica, si la explotación tiene algún proceso de certificación abierto o si está ya certificada, el porcentaje de superficie que se trata y que no, si se utilizan técnicas alternativas o no, no simplemente consiste en no utilizar nada de químicos, sino ver si la explotación de verdad está intentando no usarlos, ¿vale? Y demás elementos en el manejo del suelo, recogidos en el manejo del agua y en el manejo de nutrientes que también van a influir en este manejo fitosanitario. Si nos preocupamos de no suministrar demasiado nitrógeno con nuestra fertilización a nuestro cultivo, será más resistente a ciertas plagas y enfermedades y esto nos va a ayudar también a ahorrarnos
productos fitosanitarios. Al final está todo en el manejo agronómico o casi todo conectado. Ahora pasamos a la parte más hippie, como he dicho antes, hábitats seminaturales, ¿vale? Hay zonas de las explotaciones que a lo mejor no tiene sentido destinarlas a la producción, tienen una pendiente muy pronunciada, son difíciles de trabajar, y viendo los beneficios que ha comentado Laura antes, y yo aportaré más números ahora, a lo mejor es interesante dedicarlo a esto. Esto es un margen complejo con elementos herbáceos, arbustivos y arbóreos, ¿no? Elementos leñosos, que es una pendiente muy acusada. Ahí eso es una explotación de pistacho, es tontería plantar más pistacho porque nos va a ser más el trabajo que nos va a llevar trabajar la zona que lo que vamos a ganar con esos pistachos. ¿Por qué no destinarlo a esto? ¿Vale? Esto puede ser bandas herbáceas, bandas floridas, banda de cereal incluso para la avifauna esteparia, un seto multiestrato, como podríamos llamar a esto, no es un seto en sí, pero es un elemento donde a veces hay más contenido en leñosos, a veces más herbáceos, y que tiene mucha diversidad para que mayor diversidad de organismos, mayor diversidad de biodiversidad pueda asociarse a ellos, superficies en barbecho, franjas de amortiguación entre el cultivo y el camino, no apurar el cultivo hasta mínimamente el camino, ¿no? Puntos de agua o elementos de piedra seca. Habrá algunos más también, pero bueno, básicamente estos son los que tenemos en cuenta a la hora de evaluar. ¿Por qué aumentar la cantidad, diversidad y complejidad de hábitats seminaturales? Porque potenciamos el control biológico de plagas, como hemos dicho antes, mejoramos las tasas de polinización, no tenemos que alquilar colmenas para polinizar beza, mejoramos los rendimientos de los cultivos, ahora veremos números, prevenimos la erosión y ayudamos incluso a mitigar el cambio climático, secuestro de carbono, ¿vale? Nosotros solo no vamos a cambiar el mundo si extendemos la palabra, ¿no? O este tipo de prácticas, a lo mejor en un futuro cercano sí podemos decir que lo estamos cambiando. Algunos números sobre control biológico y hábitats seminaturales, lo que decía mi compañera Laura antes de que son nidos de plagas. Pues bien, igual, estos son metaanálisis de muchos estudios en todo el mundo donde se evalúan qué tipo de organismos hay en las infraestructuras ecológicas y cuáles no hay. Entonces, bueno, datos interesantes. 9 de cada 10 artrópodos beneficiosos para el control biológico de plagas necesitan de estos hábitats y solo 5 de cada 10 plagas dependen de ellos. ¿Qué significa esto? Si tenemos estos hábitats, tenemos un mejor ratio plaga-depredador. Tenemos más depredadores para comerse nuestras plagas, ¿vale? Otro dato importante, solo 1 de cada 4 artrópodos beneficiosos se alimenta solamente de las plagas. Los otros 3 cuartos dependen del polen y néctar de estos hábitats. ¿Qué quiere decir? Porque si queremos mariquitas, por ejemplo, en nuestro cultivo para que preden del pulgón, necesitamos proporcionarles otro tipo de alimento también para complementar su dieta, que son esta floración, este polen néctar de hábitats seminaturales. Nos lleva a esta foto, a preguntarnos si efectivamente es esta erradicación de hábitats seminaturales, como este margen herbáceo, rentable o no. Aquí se ha aplicado pues, un herbicida en este margen, pues seguramente para evitar la invasión por malas hierbas y demás. Aquí, en este caso particular, yo no voy a decir nada, cada uno lleva su campo como quiere y como puede, pero a lo mejor es momento de empezar a preguntarnos si esto es realmente rentable, si el dinero o el tiempo de trabajador que nos estamos gastando en anular, en erradicar este hábitat, en realidad está compensando lo que ocurre luego en la superficie de cultivo. Polinización. 1/3 de la producción de alimentos depende de insectos para polinizar. Mejoran los rendimientos si tenemos polinizadores asociados a la superficie de cultivo. Y lo que he comentado antes de California. 50% de las colmenas de Estados Unidos van a California a polinizar almendros. En temporada las alquilan. Será rentable, por supuesto, pero a lo mejor sería más rentable que esos almendros pudieran polinizarse con los polinizadores naturales de la zona, ¿vale? Es cuestión también de darle una pensada. Rendimientos. Ha comentado Laura antes. Esto es parece maíz, ¿verdad? Un cultivo de maíz que ya está cosechado. Vemos que hemos llevado el cultivo casi al camino. Igual, esto no es motivo para crítica ni para nada. Cada uno lleva su explotación como quiere o como puede, pero con los números en la mano. Si estamos hablando que se aumenta de media en una distancia 20 veces superior, 20 veces la altura del seto, un 6% en la producción, si quitáramos las 2 últimas líneas de maíz, por ejemplo, y hubiéramos implementado ahí un seto, ¿vale?
podríamos estar hablando de que se ha aumentado nuestra producción un 6% y hemos perdido un 3% de superficie. Al final nos está compensando. Bueno, esto es bueno para la biodiversidad, también es bueno para nosotros. La pregunta ¿es esta simplificación del paisaje realmente eficiente? Pues en algunos casos como este, seguramente no. Mitigación del cambio climático, secuestro del carbono, que está ahora muy de moda. Esto nos interesa menos a nivel de explotación porque no podemos hacer nada contra el cambio climático nosotros solos. Pero bueno, solamente un par de números. Cada kilómetro lineal de seto es capaz de secuestrar unos 600, 800 kilogramos de CO2 al año, ¿vale? Y el contenido luego en carbono orgánico del suelo, bajo superficies bajo infraestructuras ecológicas como estos hábitats seminaturales, es más alto que si no estuvieran. Por ejemplo, en setos hay un 22% más de carbono dentro del suelo, mitigación del cambio climático, 37% menos en franjas herbáceas y 6% menos en la superficie de cultivo adyacente a estas infraestructuras, ¿vale? De media, estos son datos igual de un metaanálisis de muchos estudios, ¿vale? Pueden variar los valores, pero esto es más o menos la media. ¿Qué nos dice también este contenido en carbono orgánico? Porque es interesante para nosotros. Menor estrés hídrico, ¿vale? Que haya más carbono en el suelo, que haya más materia orgánica en el suelo, favorece la formación de agregados, favorece que el suelo esté capacitado para retener mayor cantidad de agua, favorece que en un futuro cercano donde va a llover menos pero con más intensidad, nuestro suelo pueda asumir ese agua, infiltrarla, que no se pierda por escorrentía y que luego el cultivo pueda utilizarla. ¿Qué elementos vamos a evaluar en este manejo de hábitats seminaturales? Pues bueno, la superficie cubierta por los mismos y los tipos, la cantidad de especies de floración tardía o temprana que tenemos, ¿vale? Que al final es la ventana temporal en la que estamos proporcionando alimento a la biodiversidad, cantidad de especies con frutos disponibles en invierno, también para la biodiversidad, especie con estructura densa o pinchos para, como puede ser la liaga, para refugio o para nidificación. Si existen o no pilas de madera seca, ¿vale? Dependiendo de la explotación, puede ser interesante tener pilas de madera seca para fomento también de ciertos hongos saprófitos o de ciertos artrópodos, y luego aves y reptiles que de ellos se alimentan. Existencia de agrupaciones de rocas, lo mismo digo. El porcentaje o la distribución entre coníferas y caducifolias siempre se valora un poquito más positivo que la densidad de caducifolias sea mayor que la de las coníferas, y existencia de margen herbáceo entre los arbustos, los árboles y luego la zona de cultivo, ¿no? Es la franja de amortiguación que hemos hablado antes. Bueno, esto es lo que vamos a evaluar en los casos de estudio que vamos a ver a continuación. Y por último, la dimensión social de la empresa. Podemos hacer un plan de acción de biodiversidad para una explotación, pero no tiene, bueno, tiene todo el perfecto sentido, pero si esa explotación tiene 67 hectáreas, nuestro rango de acción está ahí. Si por el contrario, basándonos en ese plan de acción de biodiversidad, organizamos acciones para la capacitación o formación de empleados en este tipo de conceptos, o del público general, incluso de sus familias. Aquí vemos empleados y sus familias construyendo nidos para avión común, con arcilla, maderas de palet y clavos, ¿no? y pajita. Es una buena manera también de intentar explicar a los peques que el avión común come mosquitos, o que incluso puede comer polillas, que son algunas de las plagas también que afectan, por ejemplo, al tomate. Pues bueno, al final no es solamente importante hacerlo, sino contarlo y diseñar un modelo replicable y que toda esta gente a la que estamos capacitando o formando lo haga en un futuro o lo implemente en otras zonas. ¿Qué elementos vamos a evaluar para ello? Si se forma a los empleados, a los técnicos, si se les está dando este tipo de formaciones para que se hagan estas preguntas que nos hemos planteado antes, si es realmente rentable simplificar tanto el paisaje o no. Realización de talleres para empleados y familiares, como el que hemos visto de nidos de avión común. Puesta en valor de las acciones de probiodiversidad, como puede ser paneles explicativos, ¿vale? Donde se explique qué es lo que estamos haciendo y las personas que vengan a visitar la finca pues vean que eso no es un campo sucio, es un campo con una cubierta vegetal. Participación en proyectos de mejora de la biodiversidad o colaboración con ONGs, como puede ser la nuestra, ¿no? Todos estos valores evaluamos. Y ahora una pequeña introducción de lo que vamos a ver mañana. Esto no lo vamos a ver hoy. Esta es la Biodiversity Performance Tool, ¿vale? La BPT, la herramienta que utilizamos para evaluar el desempeño para con la biodiversidad a nivel de explotación. Hoy lo que vamos a ver después de esta presentación es cultivos herbáceos, un plan de acción, pero no vamos a centrarnos tanto en la evaluación de una explotación piloto. Eso lo vamos a hacer mañana y va a ser con esta herramienta.
Mañana os pasaremos también el enlace para que podáis también cotillear y hacerlo vosotros mismos, y en lo que se basa esto es en hacer una evaluación para posteriormente proponer un plan de acción que preserve y promueva la biodiversidad. Y esto lo que podemos hacer es cada año o cada cierto periodo de tiempo repetir esa evaluación para ver cómo está mejorando la explotación o la empresa en su desempeño con la biodiversidad. Esto va a ser bueno pues, para los intereses nuestros como fundación, que es mejor conservación de la biodiversidad del paisaje agrario, pero también puede ser bueno para la empresa por mayor diferenciación comercial o priorización de mi producto en base a que se pueda asociar a una mejor conservación de la biodiversidad. Bueno, algunas diapositivas. Este link de aquí está obsoleto, disculpad, os pasaré el nuevo mañana. Un ejemplo de cómo se van rellenando los datos, ¿vale? Los diferentes elementos de estudio que hemos visto anteriormente, pues hay aquí una serie de preguntas y de umbrales. Por ejemplo, aquí lo vemos para el tratamiento con productos fitosanitarios químicos, pues de semillas, de herbicidas, de molusquicidas y demás, el porcentaje de superficie que se trata, pues bueno, todo este tipo de preguntas la vamos a ver mañana. Los resultados que nos ofrece, por ejemplo, con método de semáforo, ¿no? Rojo es pues mal, ¿no? O vigila, estás haciendo algo aquí que está dañando o puede dañar potencialmente la biodiversidad. Naranja, estás a medio camino, pero se puede mejorar. Verde, oye, enhorabuena, porque esto tiene sentido para con la biodiversidad, el manejo que haces en tu explotación. Aquí están las claves de puntuación, que veremos mañana también con el caso de estudio. El análisis DAFO, ¿vale? De debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que nos sale de nuestra explotación. Luego, haciendo clic, ya lo veremos mañana, en cada uno de estos elementos, pues nos sale qué acciones podemos poner en práctica para mejorar, por ejemplo, nuestras debilidades, como aquí a la derecha. ¿Qué son estas? ¿Vale? Aquí lo estamos viendo en inglés, está todavía sin traducir la herramienta, ahora ya está traducida en su mayor parte, mañana lo veremos en castellano, pues qué tipo de acciones se proponen, que son muchas, pero se pueden filtrar, como vemos aquí, por el tipo de sistema agrario o por el indicador básico que queremos abordar. Todo esto, ¿vale? Este tipo de materiales que derivan en esta presentación se pueden encontrar en esta página web, nuestra página web, en donde se inserta la información y las guías y las fichas técnicas que tenemos de este proyecto, y daros las gracias y empezamos con el caso práctico de cultivos herbáceos, ¿vale? Bueno, os voy a ver si ha habido alguna pregunta, o María o Laura, si estáis por ahí, si me queréis decir si ha habido alguna pregunta que sea interesante contestar ahora. Sí, Daniel, hay un par de preguntas. Vale. Me parece que una de ellas es sobre la siega de las cubiertas y otra para que Vale. aclararas un poco lo que son las semillas blindadas. Vale, pues a ver, empiezo por semillas blindadas mientras voy abriendo la próxima diapositiva. Perdonad, que no puedo hacer dos cosas a la vez, no por ser hombre, sino por ser inútil. Aquí está. Semillas blindadas. Semillas a las que se le aplica, sobre todo para cultivos herbáceos, a las que se le aplica una cubierta generalmente fungicida para cuando se realice la siembra, los hongos no ataquen a esa semilla y haya un mayor ratio de emergencia, ¿no? De establecimiento de esa semilla. Pues agronómicamente tiene sentido, ¿no? Estamos impidiendo que esos hongos ataquen a la semilla, pero luego hay que ver también los contras, que es los hongos beneficiosos del suelo que podrían luego asociarse a nuestras raíces para facilitar comida, que no lo están haciendo, ¿no? Esto es algo que hay estudios sobre ello, pero lo que conviene igual plantearse la pregunta si es verdaderamente rentable, dependiendo de qué situación, o no. Estoy seguro que en algunos campos será rentable y no potenciaremos la biodiversidad de esta manera, en otros no lo será. Segundo, es siega de cubiertas vegetales. Esto es un tema muy amplio, dependiendo de la cubierta, pero más o menos unas directrices. El secreto o uno de los secretos de las cubiertas vegetales es que necesitamos fomentar las plantas que queremos. Si hay plantas que están saliendo que no queremos, lo que tenemos que hacer es segarlas antes de que echen semilla. El año que viene estarán establecidas las que han semillado antes, que no nos importan, por tener un porte más bajo, estar más pegaditas al suelo o ser menos demandantes en agua o en nutrientes, por lo que no van a competir con nuestro cultivo principal, y nos desharemos de estas, ¿no? Por ejemplo, hay gente que vamos a ver, por ejemplo, no le interesa tener
brasicáceas, no le interesa tener mostaza, pues por lo que sea, o porque es un nido para ciertas plagas en determinados cultivos, que no sé si será el caso, creo que o no. Entonces, lo que hacemos cuando salen las brasicáceas y están induciendo a flor, cogemos y las segamos. En vez de hacer un laboreo, para quitar, lo que hacemos es una siega. Entonces, esas plantas no echan semillas, al año siguiente habrá otro tipo de plantas que se hayan fomentado. Eso es lo que me refería yo con el manejo de las cubiertas vegetales. Igualmente, hay cubiertas vegetales, dependiendo de la región, que se incorporan en verano o no, bueno, o a finales de primavera. Hay regiones que son tan secas, ¿vale?, que a lo mejor compensa decir, mira, tengo una cubierta vegetal en las épocas de más lluvia para prevenir esta erosión que hemos hablado o para minimizarla, como puede ser de otoño a primavera, pero a partir de primavera me da vértigo. Me da vértigo que florezca mi olivo, que aquí no quede una gota de agua, que no me haya salido bien la siega de la cubierta o lo que sea, porque estamos empezando y no quiero correr el riesgo de que esta cubierta le quite agua a mi olivo, le quite nutrientes. La incorporamos. La incorporamos, vamos a tener el suelo desnudo en verano, ¿vale? Pero hemos incorporado materia orgánica y nutrientes que estaban en esa cubierta al suelo, que le van a beneficiar a posteriori también al cultivo. Entonces, bueno, eso es el manejo. Segar antes de que semillen las plantas que no queremos, las especies que no queremos, o incorporar si nos da al principio pánico o si no tenemos controlado si la cubierta va a competir o no, por nutrientes o por agua, con nuestro cultivo. En otras zonas, por ejemplo, las que llueve un poco más, pues la cubierta se deja, se siega y se deja en verano tal cual y no pasa nada. Pero ya digo que dependiendo de la región, hay gente que dirá, no, por favor, háblame de cubiertas, pero en verano es una barbaridad, ¿vale? Aunque sea en la época de más lluvias, otoño o primavera, la dejamos. Cuando empieza a competir realmente con el cultivo, le incorporamos, ¿vale? No sé si hay alguna pregunta más, María, o sigo con la siguiente. Bueno, tenemos una pregunta sobre eutrofización del suelo en cereales, pero si va a hablar ahora de cultivo de herbáceas, pues igual se Vale. resuelve. Sí, ¿Vale? la veo aquí, disponéis de datos sobre eutrofización terrestre en cereales, pues en esta diapositiva no habrá datos, pero no lo sé. Yo por privado tengo dos preguntas, que uno es que yo digo que se prohibirá el uso de glifosato, que si hay evidencia científica sobre el perjuicio para el ser humano. En Colombia hay mucho conflicto debido al uso de este químico para la eliminación de la hoja de coca, porque algunos estudios científicos dicen que no tiene efecto nocivo en la salud humana. Aquí es lo que yo digo siempre, bueno, yo o mis compañeros, yo me fío del que sabe, yo no soy médico. Esto consiste en hacer un metaanálisis y ver los estudios que dicen que el glifosato es perjudicial, médicos, y los estudios que dicen que no. Si se resulta que hay una abrumadora mayoría de estudios que dicen que puede tener, por ejemplo, el glifosato correlación con el cáncer o sumado a la utilización con el cáncer, yo me fiaría de eso, pero simplemente porque no soy médico. O sea, no tengo capacidad para hablar de esto. Yo sé de los perjuicios que tiene que puede tener no poder usar glifosato en siembra directa, por ejemplo, ¿vale? Que se van a disminuir mucho el margen que tenemos o los rendimientos y demás. Pero yo os digo que a nivel médico, si de verdad hay perjuicio o no para el ser humano, ahí no puedo hablar, y si algún día puedo hablar, me intentaré informarme con base técnica de qué es lo que pasa, de la gente que sabe, no yo que no sé de medicina de si afecta o no al ser humano. Y luego me pregunta también Joao que cuál es el origen de la herramienta, quién la desarrolló. La herramienta se desarrolló en este proyecto, en el Life Food Biodiversity, y en concreto los que pueden estar un poco más implicados de todos los socios han sido los franceses, Solagro, porque tienen una base técnica muy fuerte y están acostumbrados a desarrollar herramientas un poco de este tipo. Y bueno, se ha desarrollado entre todos los socios en este proyecto, pero ellos tienen un poco la base informática, el esqueleto informático de esta herramienta. Y si no hay más preguntas, pues empiezo con cultivos herbáceos, que es lo que he comentado antes. No vamos a hacer ahora el análisis con la BPT, lo vamos a hacer mañana. A ver, bueno, hay otra pregunta, un momento, disculpad. La propuesta en cubiertas vegetales para complementar el nivel de nitrógeno consumido por la cubierta en capa superficial del suelo cuando entra en competencia con el cultivo. Vale. Sara, como esto es algo más técnico, si quieres, luego al final de esta presentación voy a poner de nuevo la dirección de correo electrónico. Si eres tan amable de pasarme ahí la pregunta, pues hablamos de ello, nos llamamos o te paso un email y te digo lo que sabemos, ¿vale? Gracias.
y perdona que no te conteste ahora. Cultivos herbáceos, como decía, vamos a hablar de las mejores prácticas. Una vez hemos analizado los elementos de estudio que hemos dicho antes, ¿qué es lo que podemos proponer? Esto se va a basar en cultivos herbáceos en España, no solamente en cereales o en leguminosas, sino también en hortícolas que se cultivan fuera de invernadero, ¿vale? Vamos a dar primero un par de datos. Cereales como trigo, maíz, cebada, centeno, avena, arroz constituye la mayor proporción de cultivos producidos en Europa, aproximadamente unas 317 millones de toneladas y alrededor del 12,5% de la producción mundial, ¿vale? Ahí es nada. Dentro de ellos, pues el trigo blando, espelta, cebada, maíz y mazorca representan el 86% de los cereales producidos. En cuanto a hortícolas, como puede ser tomate de industria, como puede ser, por ejemplo, pimiento lamullo también para procesados, pues bueno, de los cultivos herbáceos, el 12,4% de la superficie son verduras o hortícolas. El 49% de esta producción está localizada en Rumanía, Polonia y en España, ¿vale? Nosotros tenemos una alta representatividad, el 11% en concreto, de los cultivos hortícolas y de verduras que se producen en la Unión Europea. Los tomates en concreto, que hemos hablado de ellos, que van a salir en estos casos de estudio, es un 11,7% de la superficie dedicada a verduras. España concentra un 22% de los tomates que se producen en Europa, o sea que no está mal. Una vez hemos hecho la evaluación que hemos dicho antes del manejo agronómico de hábitats seminaturales y demás, llegamos a las mejores prácticas que son susceptibles de implementarse en un plan de acción de biodiversidad. Vamos a ir primero con las del manejo del suelo. Análisis regular de suelo. Como hemos dicho, no es ciencia espacial. Nosotros recomendamos que al menos una vez cada 2 años, a escala de parcela, se haga. Lo mismo digo, para estos casos de estudio que os estoy comentando ahora. Hay otra gente, por ejemplo, en Bardena Real de Navarra, que apenas se aplica abono porque no hay capacidad de aplicarlo, porque no sale rentable. Ahí no vamos a pedir que se haga un análisis de suelo una vez cada 2 años, ¿vale? Porque no tiene sentido. Entonces, bueno, estos indicadores se adaptan un poco a la región o a la empresa. La cosa es ir mejorando. Y luego una estimación del nitrógeno total. Nos sorprendió ver que cuando un agricultor o un procesador tiene un análisis de suelo, no necesariamente, bueno, en el análisis de suelo muchas veces o la mayoría no vienen los kilogramos de nitrógeno estimados que hay por hectárea. Nos viene si el suelo tiene un nivel bajo, medio o alto de un nutriente, ¿vale? Bueno, en este caso de nitrógeno. ¿Qué pasa con esto? Que si tiene un contenido bajo, lo que entendemos es que el cultivo va a responder bien a una fertilización nitrogenada. Si tiene un rango intermedio, pues que puede responder un poquito o no a fertilización nitrogenada. Si tiene un valor alto, pues que seguramente no responda. Pero no tenemos ningún valor, aunque sea estimado, de más o menos el contenido de nitrógeno que tenemos. Los análisis de suelo suelen venir con una recomendación de abonado, pero lo que animamos a los agricultores es a que ellos mismos se hagan su propia estimación. Para eso desarrollamos nosotros la herramienta para hacerlo, un Excel con un montón de fórmulas y de cosas que al final introduciendo 3 valores o unos pocos valores te da una estimación del nitrógeno total que tienes. Eso es muy importante luego para el plan de fertilización, porque hay gente que tenía de inicio 180 kilogramos de nitrógeno por hectárea y no lo estaba contando, ¿vale? Entonces, bueno, análisis regular de suelos, una vez cada 2 años, pero dependiendo de la región, más o menos, y por favor, estimar el nitrógeno total, para tener nosotros una idea de qué es lo que tenemos y no basarnos en la recomendación que nos está dando un tercero, ¿vale? Que puede tener otros intereses. El beneficio agronómico que tiene esta práctica, datos, Big Data. Tenemos que acostumbrarnos a registrarlo todo, porque en cualquier momento puede salir una aplicación en la que metemos los datos de los análisis de suelo de todos los años y los rendimientos y nos sale una correlación de qué es lo que ha estado pasando, qué factores nos han afectado. Si no tenemos estos datos no lo vamos a poder hacer. O sea que es muy interesante ir recopilando todo esto. No es ciencia espacial, es simplemente organizar la información. Mayor producción. Si tenemos un análisis regular de suelo, somos capaces de identificar las necesidades de nuestro cultivo. Aplicamos un plan de fertilización y este cultivo produce más. Ahorro de fertilizantes, ¿vale? En caso de que estemos aplicando demasiado. Ahorro en productos fitosanitarios en caso de que el exceso de abonado esté perjudicando al cultivo. Beneficios ambientales, menor contaminación de cuerpos de agua, que hemos visto antes, menor salinización del suelo, la salinización cada vez es un problema más recurrente, al final hay que recurrir o a lavados del suelo con agua o a aplicar
calcio, mucho calcio, incluso aplicar potasio, es un problema grave que tiene difícil o costosa solución. Ya no solamente beneficio ambiental, sino también beneficio nuestro para agronómico. Si sabemos o sabemos estimar qué contenido hay partiendo de determinados nutrientes, partiendo del análisis de suelo, podremos prevenir este tipo de problemas. Derivará también una mejor fertilización en mayor diversidad y cantidad de artrópodos, control de plagas, polinización. Reduciremos las emisiones de gases de efecto invernadero. Y todos estos beneficios agronómicos y beneficios ambientales también se puede traducir en beneficio comercial. ¿Vale? Si somos capaces como empresa de contar que tenemos un plan para que esto suceda, ¿vale? E integrarlo de alguna manera en nuestra etiqueta o como bien podamos hacerlo, pues nosotros como fundación salimos ganando, mejor conservación de la biodiversidad, el agricultor sale ganando, mejor tratamiento de sus cultivos, mayor rentabilidad, y la empresa prioriza, hace que el consumidor priorice su producto o que esté dispuesto incluso a pagar más por él. Siguiente práctica que solemos recomendar en cultivos herbáceos, rotación de cultivos. No hay ningún secreto tampoco. Igual, al menos 3 cultivos diferentes cada 5 años, no repitiendo en años consecutivos y que al menos uno sea una leguminosa. Esto es lo que se ha recomendado para estos casos de estudio, pero repito lo mismo y vuelvo a Bardenas Reales de Navarra, un parque natural maravilloso, pero en el que no tiene mucho sentido hablar de rotación de cultivos aparte de leguminosa, cereal y el barbecho, ¿no? Entonces, bueno, a ellos no les podemos puntuar o evaluar negativo que tengan menos diversidad de cultivos que otra región o que implementen menos elementos en la rotación que otra región, ¿vale? Que esto hay que adaptarlo un poco al contexto también local. Beneficio agronómico, aumenta la fertilidad del suelo. Aumenta la fertilidad del suelo porque el cereal consume una cosa, la leguminosa consume otra y aparte la leguminosa incluso es capaz de fijar el nitrógeno atmosférico en el suelo. Aumentamos la fertilidad química, en este caso, del suelo. También aumentamos o mejoramos la fertilidad física, mejora de la estructura del suelo, de la porosidad, diferentes sistemas radiculares, más profundos, menos profundos, con raíz pivotante, con raíz más superficial, son capaces de ir trabajando, creando poros en el suelo en diferentes capacidades y a diferentes estratos, ¿no? Mejora la fertilidad física, mejora la capacidad de almacenamiento de agua, mejora la aireación. Menor incidencia de plagas y enfermedades. Con una rotación de cultivos rompemos los ciclos de plagas. La plaga que ataque a la cebada no es la misma que va a atacar a la beza y no es la misma que va a atacar al tomate. Entonces se rompen los ciclos y se utilizan menos productos fitosanitarios. Menor incidencia de malas hierbas, ¿vale? Igual las leguminosas, por ejemplo, son proclives, algunas de ellas, a que salgan o que tengan más incidencia de hierbas adventicias. Si luego metemos un cultivo más bestia, como puede ser un centeno o puede ser un trigo alto como importe y demás, pues bueno, eso que vamos, esa incidencia que vamos reduciendo. El beneficio ambiental, mosaico más amplio de cultivos para la biodiversidad. No es lo mismo para un polinizador tener cereal, el cual no puede ni polinizar, por tener beza, simplemente, beza y un cereal, que tener beza, cereal, colza, en verano girasol, etcétera. Entonces, bueno, mosaico más amplio de cultivo, más beneficio para biodiversidad y mejora de la biota del suelo. Lo que hemos hablado de que hay más vida en el suelo que sobre él. Diferentes plantas, diferentes sistemas radiculares exudan diferentes componentes que favorecen diferentes organismos. Hay una mayor diversidad en el suelo de organismos y eso nos ayuda a que el cultivo sea más resiliente o más resistente a plagas y enfermedades. Todo esto también se puede traducir en una diferenciación comercial. Si nosotros decimos que en nuestro criterio de aprovisionamiento de materias primas contemplamos que el agricultor o el procesador tiene que tener un programa de rotación de cultivos de esta y aquella manera, estamos haciendo que la gente entienda y priorice nuestro producto por encima de los demás o incluso que pueda o quiera pagar más por él. Rotación tipo, ¿vale? Por ejemplo, trigo, beza, cebada, avena, girasol. Dependiendo de la región, puede ser una rotación o puede ser otra. Diversificación de cultivos, muy relacionado con la rotación, pero en este caso hablamos de la diversidad de cultivos al mismo tiempo, en el mismo espacio temporal, en la explotación. Esto también nos va a ayudar a reducir riesgos, ¿no? Apostarlo todo a un caballo ganador. Si vienen mal dadas o vienen impactos climáticos que afectan al trigo pero no afectan a la beza, pues estamos vendidos, ¿no? Si diversificamos los cultivos es mejor para nuestra vulnerabilidad, la disminuimos, pero también es mejor para
para los organismos que hemos visto, como pueden ser polinizadores, insectos, que necesitan de diferentes flores en diferentes momentos para alimentarse, y ello derivará en que organismos de mayor tamaño también se alimenten de estos, y bueno, todo prospere, ¿no? Beneficio agronómico, diversificación de riesgos, ya lo hemos comentado, diversificación de ingresos también, menor incidencia de plagas y enfermedades, también incluso por barrera física. Si tenemos una beza, tenemos entre medias de la beza un cereal y luego tenemos otra vez beza, seguramente la beza, cuando vaya a volar las plagas para la otra beza, se encuentra con el cereal, incluso hace una barrera física en medio para que no se traslade, ¿no? Menor incidencia de malas hierbas, ¿vale? Lo mismo, hay hierbas que están afectando a la beza, que si estuviera beza en el siguiente campo beza también, se extenderían. Si es beza, cereal, beza, no se extiende porque viene el cereal. Lo mismo que en el anterior, mosaico más amplio de cultivos para la biodiversidad, mejora de la biota del suelo como beneficio ambiental. Beneficio comercial, no lo voy a volver a comentar, hasta luego más adelante para no repetirme en exceso. Ejemplos de diversificación en tomate de industria. A la izquierda, tomate, cebada, ¿vale? Ya cosechada, alfalfa, ¿vale? Forrajera o para semilla, barbecho, ¿vale? Un ejemplo de diversificación de cultivos. Si tenemos todo esto en la explotación y no nos va bien con la beza porque ha llovido poco, a lo mejor nos va bien con el tomate, ¿vale? O si no nos va bien con el tomate ni con la beza, a lo mejor nos va bien con el cereal y por lo menos tenemos paja para alimentar o para vender, por ejemplo, en un año que estemos escasos de forraje o de paja, como el año pasado, pues tenemos nuestras alpacas para vender, ¿no? Diversificación de riesgos y bueno para la biodiversidad. Cubierta vegetal, volvemos a las cubiertas vegetales. En este caso hablamos de cubierta vegetal invernal. ¿Qué recomendamos nosotros como buena práctica para la biodiversidad, pero que tiene todo el sentido del mundo a nivel agronómico? Una cubierta vegetal antes de plantar el tomate de industria a base de brasicáceas, como puede ser la mostaza, como puede ser el nabo, como puede ser un rábano, etcétera. Bueno, ahí tenéis los nombres científicos: Sinapis alba, Brassica juncea, Napus, Raphanus sativus. Los costes no son tales, ¿vale? Esto se sembraría en octubre a razón de 10 a 15 kilogramos por hectárea. Suele tener un coste entre 90 a 100 euros por hectárea. Si estamos hablando de cereales, un coste muy alto. Si lo que vamos a plantar después de tomate, este coste no es nada, ¿vale? Porque la rentabilidad del cultivo es bastante mayor. Se incorporaría, dependiendo de la casuística, unas 3 semanas antes de la plantación del tomate. No damos tiempo a la emergencia de las malas hierbas, pero damos tiempo suficiente para que se inicie la mineralización de este material que hemos incorporado al suelo. Si, por ejemplo, el año viene muy seco y ha florecido antes, pues habrá que incorporarlo antes, ¿vale? Pero bueno, generalmente en condiciones ideales o normales, unas 3 semanas antes de la plantación del tomate sería ideal. Los beneficios que tiene esta cubierta vegetal invernal, no por el hecho de ser brasicácea, sino por el hecho de cubrir, es que controla la erosión. Estamos hablando que si en este terreno hubiera 10 toneladas por hectárea de pérdidas al año por erosión, a 65 euros la tonelada, estos son 650 euros que hemos perdido por esa hectárea. Si ponemos esta cubierta vamos a perder menos. Mejora de la estructura del suelo. Estas cubiertas, por ejemplo, con brasicáceas o con otras especies con raíz pivotante, taladran el suelo. Hay algunas que les llaman incluso bueno, se me ha olvidado el nombre de un taladro del suelo. Lo que hace es que la raíz es pivotante, engorda mucho, descompacta el suelo al crecer y genera una serie de poros, macro y microporos. Aumenta la fertilidad del suelo. ¿Por qué? Porque si tenemos nutrientes que nos han sobrado del cultivo anterior, los inmoviliza. Esos nutrientes no se lixivian con el agua de lluvia, sino que se quedan en las estructuras de la planta. Una vez incorporamos esa cubierta antes de plantar el tomate, esos nutrientes se devuelven al suelo, se empiezan a mineralizar y estarán de nuevo disponibles para el cultivo sin haberse perdido de la superficie. Aumenta el contenido en materia orgánica, mayor capacidad de retención de agua y ayudamos a controlar hierbas adventicias y favorecemos el control biológico de plagas. Control biológico de plagas porque tenemos unas plantas que están floreciendo que ayudan a que los organismos beneficiosos se mantengan asociados a esta superficie y no se vayan. Control de malas hierbas porque en vez de estar el terreno baldío con diferentes semillas creciendo, pues las semillas han empezado a crecer, han entrado en competencia con estas brasicáceas, no han podido competir, se han muerto, no vuelven a semillar, pues ya tenemos el terreno más limpio, ¿no? ¿Qué es lo que hace a las brasicáceas, como la mostaza, por ejemplo, las que hemos visto antes, importantes? ¿Vale? Primero, cuando se incorporan al suelo, fomenta que haya hongos saprófitos, ¿vale? Consumidores de materia orgánica
como los géneros que vemos ahí, que desplazan por competencia, simplemente por competencia, a los hongos patógenos del suelo, que afectan a nuestros cultivos. Aparte, desprenden unas sustancias biocidas que se llaman glucosinolatos, que son unos metabolitos secundarios que se liberan en el proceso de composición y dan lugar, al hidrolizarse, a isotiocianatos. Esto lo que hace es que afecta a hongos del suelo que afectan a nuestros cultivos, ¿vale? Les afecta negativamente, los anula o los elimina, o a nemátodos, ¿vale? También un problema muy recurrente en tomate y industria. Entonces, bueno, aparte de los beneficios anteriores de biodiversidad, de erosión, de nutrientes, de fertilidad física del suelo, nos está dando un beneficio aún mayor, que es que nos está ayudando a controlar las plagas de una manera natural, entre comillas, sana y barata, si lo que vamos a cultivar después es tomate. ¿Qué acción tiene? Pues contra Fusarium oxysporum, Rhizoctonia, Phytophthora, Phytium, Verticillum, Sclerotinia y nemátodos, ¿vale? De los géneros Pratylencus y Meloidogine. Bueno, estos son los organismos a los que podemos ahorrarnos echar el producto fitosanitario, lo cual va a beneficiar la biodiversidad, lo cual va a beneficiar nuestra diferenciación comercial y solamente es por gastarnos 90-100 euros en una cubierta vegetal, ¿vale? Veo aquí alguna pregunta. A ver. Vale, igual, lo de la brasicácea y el cultivo de maíz no tendría tanto sentido. A lo mejor para el maíz es mejor utilizar una... Bueno, nos dicen en el chat, perdonad, que si quisiéramos utilizar una cubierta vegetal invernal para un posterior cultivo de maíz, si una brasicácea sería también buena opción. Para un cultivo de maíz tendría menos sentido la brasicácea, porque a lo mejor no tenemos este tipo de problemas tanto con hongos y nemátodos. Bueno, contesto primero a Francisco, que llega otra pregunta. Y entonces a lo mejor tendría más sentido implementar una cubierta mixta o con más contenido en leguminosas, ¿vale? Entonces, con la leguminosa lo que hacemos es que serán capaces de fijar el nitrógeno atmosférico. Al no dejar semillar la leguminosa, ese nitrógeno no se va, se queda en los nódulos que se han formado en el suelo y luego cuando lo incorporamos, todo ese nitrógeno va al suelo, el maíz demanda bastante nitrógeno, podrá utilizarlo, o al menos el 50% de ello, ¿vale? No todo se va a mineralizar así de rápido. Si no os importa, perdonad, con los costes, sigo para adelante y porque queda nada más que media horita y luego si eso contestamos o os he dicho por email, me lo podéis preguntar, por favor, y así no me retraso. Muchas gracias. Beneficio ambiental, que hablábamos de la cubierta, menor uso de pesticidas, ¿vale? Por lo que hemos hablado antes, menor uso de fertilizantes porque no se nos lixivia lo que sobra del cultivo anterior o incluso las leguminosas meten nuevo. Mayor diversidad de cultivos para polinizadores y artrópodos para el control biológico, mejor estructura y calidad del suelo, materia orgánica y carbono, mayor contenido y ello desemboca en una mayor capacidad de retención de agua. Estas son las imágenes de la cubierta vegetal de las brasicáceas que hemos comentado antes. Veis aquí qué raíz tan bonita, no tan rechoncha. Esto lo que va a hacer también es pues, abrir poros, macroporos en el suelo, abrir túneles por los que el agua se puede infiltrar. Veis aquí, pues bueno, todo este campo se va a destinar luego al cultivo de tomate y veis cómo está totalmente cubierto. Esto va a ser bueno luego a efectos de erosión. Veis aquí algunos detalles más. Y nos vamos a otra historia, enmiendas orgánicas y abono verde. Recomendamos como buena práctica también enmiendas orgánicas y abono verde una vez cada 2 años a escala de parcela, ¿vale? Ya sea de estiércol bien compostado, compost o abono verde en el sentido de incorporar una leguminosa o una cubierta vegetal. Esto va a tener los beneficios que hemos hablado antes. Aumenta el contenido de materia orgánica y carbono del suelo, favorece la retención de agua, favorece la vida de otros microorganismos del suelo, aumenta la fertilidad, reduce las tasas de erosión por formarse los agregados del suelo y mejora su estructura. Como beneficio ambiental, lo mismo, mejora de la biota del suelo, biodiversidad en su conjunto. Aquí vemos 2 ejemplos de enmienda orgánica y abono verde. Enmienda orgánica, estiércol bien compostado, abono verde, pues aquí tenemos la misma foto de la alfalfa, que bueno, la alfalfa se suele aprovechar de otra manera. Si hubiéramos puesto aquí una foto de la aveza, antes de dejarla semillar, la aveza la incorporamos, todo este nitrógeno que está en los nódulos no deriva en semilla, lo vamos a dejar en el suelo para que se mineralice y esté disponible para el cultivo ulterior.
Esto va directamente a cultivos de cereal, no incorporar el rastrojo hasta la preparación previa a la siembra. ¿Qué estamos diciendo? Si igual depende de la localización, ¿vale? Ahora digo por qué. Pero si dejamos el rastrojo sobre el suelo está más o menos fijo por las raíces, también el tallito que queda, ¿no? También hace cierta resistencia mecánica. Esto va a aumentar la resistencia a la erosión de la finca y tenemos además la posibilidad de alimentar al ganado luego con los restos que quedan de este rastrojo o con la semilla que ha ido cayendo allí cuando hemos cosechado el cultivo. ¿Por qué digo yo que esto está entrecomillado? Porque hay zonas muy áridas que dicen, mira Daniel, si nosotros dejamos el rastrojo y no le damos ni una pasadita ni nada antes del verano, luego esto en otoño ni quien lo trabaje, ¿vale? Lo mismo digo, si esto es lo que solemos recomendar en estos casos de estudio, luego la casuística particular de cada región, localización o sistema agrario es diferente. Entonces, bueno, en la medida de lo posible, no incorporar el rastrojo y dejarlo para que esté el suelo fijo y prevenamos la erosión, pero si en alguna zona dicen, oye, mira, esto es un sinsentido porque luego me va a costar el doble trabajarlo, pues bueno, esta es una práctica que no se implementaría. Esto es un ejemplo de ello, ¿vale? Aquí parece que ha habido buena producción y bastante densidad ahí de rastrojo. Pues ahora viendo esta foto podemos entender por qué estamos frenando la erosión, ¿vale? Estamos frenando esos 650 euros por hectárea que estamos perdiendo virtualmente de suelo al año. Hemos hablado de dejar el rastrojo, también podemos hablar de dejar la paja pillada por el terreno e incorporarla antes de la siembra. Aquí igual entramos en conflicto con vender la alpaca o no. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha me comentaban el otro día que son unos 60 euros al año lo que ganan vendiendo las alpacas. En zonas que tienen terrenos muy salinos, se plantean ya directamente no venderlas porque la incorporación de esta materia orgánica les está ayudando a combatir esta salinidad del suelo. Entonces, bueno, al final es lo que hemos hablado antes, no tener una idea absoluta de cuál es la buena práctica, pero por lo menos hacernos la pregunta, ¿es realmente rentable lo que estamos haciendo? Y analizarlo. Si vemos que tenemos un problema de salinidad y tenemos que gastarnos unos cuantos cientos de euros en una enmienda con calcio y a lo mejor en 3, 4, 5 años podríamos arreglarlo dejando la paja en vez de vendiéndola, pues a lo mejor nos compensa, ¿vale? Pero yo os digo, por lo menos hacernos la pregunta. Ah, vale. Gracias, Ernesto. Me dice Ernesto por privado, un compañero, que cuando cambio la diapositiva empiezo a hablar antes de que la diapositiva vosotros la veáis. Dejaré ahora más tiempo. El beneficio agronómico de dejar esta paja picada: mayor resistencia a la erosión, mayor capacidad del suelo para retener el agua, mayor contenido de materia orgánica y carbono, no volvemos a repetir, con prácticas anteriores. Mejora ambiental, pues mejora de la biodiversidad, menores pérdidas de tierra vegetal fértil, lo que hemos hablado de 650 euros virtuales por hectárea de pérdidas, menor riesgo de eutrofización de aguas. Ejemplo de paja ya incorporada. Esta paja se dejó en el suelo, ahora se incorpora, esto es un terreno con una alta salinidad, están intentando combatirla con esta práctica. Práctica de laboreo reducido, igual, dependiendo del cultivo o del terreno tenemos una casuística u otra. Generalmente, a temas de biodiversidad, lo que recomendamos es no hacerlo a una profundidad alta, pues como mucho 30 centímetros y sobre todo que no se voltee el terreno. Cuando tenemos un terreno infestado con hierbas adventicias y no tenemos otra manera de hacerlo y tenemos que pasar una vertedera y que se voltee el suelo, vale. O sea, ¿qué le vamos a hacer? Pero intentar encaminar nuestra gestión a que eso no suceda. ¿Qué hacemos con esto? Pues que el suelo tenga una mayor resistencia a la erosión. ¿Vale? Al no mezclar los diferentes horizontes del suelo, el suelo tiene una estructura más apropiada para conseguir retener mayor cantidad de agua, infiltrarla y que no corra y erosione todo. Mejor estructura del suelo, que ya lo hemos comentado, y repetirnos lo dicho sobre lo dicho: carbono y materia orgánica en el suelo. Aumenta cuando hacemos un laboreo reducido y no hacemos estas labores de vertedera tan bestias, entre comillas, en algunos casos. Que insisto que hay ocasiones en las que no queda más remedio, pero intentar encaminar nuestra gestión a que pase lo menos posible. Beneficio ambiental, lo mismo de antes: menor compactación, menor perturbación de la biota del suelo. Ejemplo de chisel. Aquí lo vemos. Si vamos, por ejemplo, en estas zonas que he dicho semiáridas,
que dejar el rastrojo puede tener en verano pues efectos de aquella manera, ¿no? Que luego en otoño nos cueste mucho trabajar el suelo. A lo mejor una pasadita con chisel sin incorporarse el rastrojo es el camino intermedio. Es decir, no voy a dejar el terreno tan cual, pero sí voy a hacer una labor muy superficial, sin volteo, que me va a ayudar a que no se genere ahí esa costra que luego en otoño me sea difícil de romper. Pues bueno, aquí un ejemplo. Tractor con chisel. Pastoreo de la superficie cultivada. Esto cada vez es más complicado porque cada vez hay menos pastores, cada vez hay menos ganadería. Sin embargo, hay gente que lo hace y empresas que directamente el 0,01% de los ingresos que tienen vienen del ganado, pero tienen el ganado solamente para suministrarse estiércol y para irlo rotando por las parcelas, ¿vale? Porque les compensa. Entonces, bueno, es otra de las buenas prácticas que nosotros evaluamos y por la que la empresa se puede diferenciar. Eso se lo entiende también bien el consumidor. Un suelo que no solamente sirve para cultivar el cereal o tomate, sino que sirve para alimentar a unas ovejas que se van con su pastor en extensivo o en semiextensivo por toda la superficie, pues bueno, tiene su reclamo, ¿no? Para cierto tipo de consumidores. ¿Qué conseguimos pastoreando el suelo? Si lo hacemos bien, mayor resistencia a la erosión, ya lo hemos comentado, mayor capacidad para retener agua porque tiene un mayor contenido en materia orgánica por el estiércol, mejor estructura y fertilidad del suelo, carbono, materia orgánica. Fomento de la biodiversidad y en concreto organismos que prosperan en el estiércol y asociados. Ese es el beneficio ambiental. Pues bueno, cierto tipo de escarabajos que cogen lo que hacen es incorporar ese estiércol en el suelo y demás. Al irse perdiendo la ganadería, son organismos que están en vías de desaparición. Algunos están en la lista en la lista roja de organismos amenazados, ¿no? Mediante el pastoreo no simplemente estamos aumentando la fertilidad, sino que también podemos identificar qué tipo de estos insectos amenazados estamos favoreciendo y contarlo también al consumidor. Ejemplo, ovejas, ¿vale? Ahí poco van a pastorear, están preparándose para salir. Barbecho semillado. Siguiente práctica. Hay zonas donde, por ejemplo, el barbecho, la zona es tan salina que cuesta mucho que desarrolle vegetación, o la vegetación que desarrolla no es para nada beneficiosa. Por ejemplo, se desarrolla salsola-calia a lo mejor y eso luego no hay manera de que se descomponga en el suelo. Entonces, bueno, cuando eso sucede es conveniente hacer un barbecho semillado con alguna leguminosa tipo guisante, beza o lo que sea, para apoyar un poco que la vegetación que se establezca en esa superficie no solamente, bueno, no sea simplemente al azar, sino fomentar un poco la que nos interesa a nosotros. ¿Por qué leguminosa? Pues porque lo que hemos comentado antes, si conseguimos luego incorporarla antes de que semille, todos esos nódulos de nitrógeno que se han generado en el suelo van a quedar para el cultivo ulterior. ¿Qué conseguimos con un barbecho semillado? Que la superficie esté más cubierta y tengamos más resistencia a la erosión. Posibilidad de alimentar al ganado con un mayor contenido en proteína. Si tenemos leguminosas, pues eso le va a aportar más proteína al ganado, van a estar mejor alimentados. Mayor fertilidad, por lo que hemos comentado, de la fijación de nitrógeno. Otra vez, de nuevo recurrente, materia orgánica y carbono. Mejora de la biodiversidad y ciertas aves, por ejemplo, esteparias, que se alimentan de estas especies que nosotros sembramos, o incluso de polinizadores. ¿Vale? No es lo mismo una superficie que esté incluso en baldía por los efectos de la salinidad que a que tenga algunas florecillas en las que los polinizadores se puedan apoyar. Y menores pérdidas de suelo fértil, ¿vale? Beneficio ambiental también lo hemos hablado, pero también beneficio para nuestro bolsillo, 650 euros virtuales que nos ahorramos. Me comenta Luis Javier Sánchez por el chat que muchas veces incorporar restos del cultivo anterior puede ser un problema, sobre todo cuanto más leñosos, para tema de hongos. ¿Hay algún estudio que recomiende un porcentaje de residuos a incorporar? Pues depende, lo mismo que digo para todo lo demás. Esto que estamos hablando aquí son medidas no generales, bueno, algunas son bastante específicas, pero que requieren de adaptación a los diferentes sistemas. Por ejemplo, no sé si es a lo que te refieres, pero hay cultivos como por ejemplo el maíz, que al incorporar el residuo de cultivo, pues luego cuesta un montón hacer las labores, o eso tarda mucho en descomponerse, ¿vale? O no es del todo beneficioso, por lo menos en la cercanía próxima temporal.
No sé decirte el porcentaje de residuos y demás porque depende de toda esta casuística, pero sí es verdad que lo que estamos diciendo es, hagámonos esta pregunta, ¿es rentable o no es rentable? ¿Qué contenido de nitrógeno tiene esto que estoy incorporando con los residuos? ¿Me renta porque me lo voy a ahorrar luego? ¿O no me compensa por los costes que voy a tener luego a nivel de trabajar o por los riesgos que voy a tener con tema de hongos? Pues bueno, esto es algo que hay que ver por cada sistema de cultivo, ¿vale? Seguimos con barbecho semillado. Aquí vemos un ejemplo, ¿vale? Vemos cómo está creciendo ahí la salsola. Es un terreno baldío con mucho riesgo de erosión y donde la salsola lo que hace es incorporar en su estructura resinosa los nutrientes del suelo para luego no soltarlos porque tarda mucho luego en descomponerse. Sin embargo, si favoreciéramos, hombre, este barbecho semillado es ideal, no, tampoco estoy pidiendo esto, pero es la foto más representativa, más bonita que encontré. Si tuviéramos un barbecho de este tipo, aparte que los riesgos de erosión serían menores, estaríamos hablando de que, en el caso de que se incluyeran leguminosas, pues en vez de estar restando, estar quitando nutrientes al terreno, se los estarían dando. Balance de nitrógeno post cosecha. Esto es una metodología muy bonita para nosotros a lo mejor que tenemos un cerebro ciertamente enfermo a veces, pero es una metodología bastante útil para evaluar cómo ha sido el plan de fertilización de ese año y cómo lo podemos mejorar para el año siguiente. O incluso saber qué es lo que nos queda en el suelo si no vamos a hacer análisis de suelo en la próxima campaña. Hay diferentes elementos que se pueden tener en consideración para este balance de nitrógeno post cosecha. Veo que con la pantalla de mi ordenador algunos se quitan, ¿vale? Que están abajo del todo. Como vamos a pasar las presentaciones, no pasa nada, los veis ahí. Los elementos que están en verde son los que vamos a considerar que son básicos, ¿vale? Para nuestra ecuación simplificada. Los que están en naranja son los que no son básicos, pero considerarlos, valga la redundancia, porque van a aumentar la representatividad del resultado de la ecuación. Y los que están en rojo no los vamos a considerar, primero para simplificar, porque esto sería sin un cálculo infinito. Segundo, porque algunos se anulan con otros. Estamos hablando en inputs de nitrógeno que hay bacterias que fijan directamente el nitrógeno, ya ni siquiera asociadas a leguminosas, otro tipo de bacterias, y están aportando nitrógeno todos los años al suelo. Y luego hay otras, por ejemplo, como es la volatilización del nitrógeno, la lixiviación y demás. Pues bueno, consideramos que se anulan entre ellos o que son poco representativos para el resultado total. Ejemplo de fórmula, ¿vale? Bueno, ejemplo, la fórmula que utilizamos nosotros es esta, ¿vale? Utilizamos, dependiendo si análisis de suelo o no, pues utilizamos una fórmula en la que tenemos en cuenta el nitrógeno de los restos de cultivo anterior o de las cubiertas vegetales o no. Esta fórmula va tan fino pues como que no considera en otras fórmulas de este tipo, que consideran directamente que el nitrógeno de los restos del cultivo anterior es el nitrógeno que estamos incorporando al suelo. Nosotros en esta fórmula consideramos nada más que el 50% porque no todo se mineraliza. Pues bueno, se tiene en cuenta todo esto, podéis estudiar la fórmula con más detenimiento cuando os hagamos llegar la presentación y nos da un resultado. Y el resultado lo que nos va a decir es la cantidad de nitrógeno que nos sobra en el terreno ese año, una estimación, y nos puede decir si el riesgo de lixiviación es más alto o menos alto. Generalmente consideramos, pues cuando ya pasa de 50 o incluso de 80 kilogramos por hectárea que nos han sobrado, que el riesgo de lixiviación es alto, ¿vale? Y que habría que intentar reducirlo para años ulteriores, bien teniendo en cuenta este resultado para el plan de fertilización del año próximo, o bien analizando qué es lo que ha salido mal, si ha sido una caída de los rendimientos o si ha sido que no hemos tenido en cuenta el contenido en nitrógeno del agua de riego, porque por ejemplo en algunos casos tenemos más de 80 miligramos por litro de nitratos y cuando estamos regando con esa agua también estamos aportando cierta cantidad de nitrógeno que no estamos considerando. Pues bueno, con esta fórmula y una serie de tablas que facilitamos a los agricultores, pues son capaces de hacerlo. A ver, me preguntan por aquí. En esa fórmula, ¿por qué no considera las pérdidas de...? Vale. Amoníaco, vale. Sí, eso igual, son preguntas más técnicas. MacGregor, muchas gracias. Si quieres te la contestamos luego si queda tiempo o por correo, ¿vale? Disculpa.
¿Qué es lo que nos ayuda a este balance de nitrógeno post cosecha? Lo que hemos hablado antes, podemos reducir costes de fertilización, si analizamos lo que nos queda y aplicamos ese valor para la planificación del año siguiente, y reducimos los problemas derivados por exceso o defecto de nitrógeno. El beneficio ambiental, pues menor cantidad de nitratos, alcanzando cuerpos de agua cercanos, menor riesgo de eutrofización de aguas. Seguimos adelante, fraccionamiento del abonado, no solamente es tener en cuenta la cantidad de nitrógeno que estamos aplicando, sino cómo lo aplicamos. Dependiendo del cultivo vamos a poder hacer esto o no, pero en caso de poder hacerlo, es útil meternos en la cabeza que pues, no debemos incorporar, por ejemplo, al principio, ya digo que depende de la casuística, pero generalmente así, más de 1/3 del nitrógeno total, porque tenemos riesgo de que la planta, al ser pequeña y no estar utilizándolo todavía, se pierda por lixiviación. Eso afecta a nuestra eficacia, a nuestra eficiencia y afecta también a los cuerpos de agua cercanos. Con lo cual, bueno, se recomienda no utilizar más de 1/3 en la fertilización inicial e irlo incorporando más adelante con fertilización foliar o fertilización mediante la inclusión del fertilizante en el agua de riego, fertirrigación como en el caso del tomate de industria. Herramientas de apoyo a la decisión. Esto igual, no es ciencia espacial y a veces sorprende, pero lo útil que puede ser algo tan, entre comillas, simple. Esto es un refractómetro. Bueno, este es bastante avanzado, los hay más sencillos. Esto lo que nos permite es, al instante, calcular, pues bueno, sí, analizar el contenido de nutrientes, de determinados tipos de nutrientes que hay en las hojas del cultivo. Por ejemplo, esto ha sido una pequeña revolución en el tomate de industria, en el pimiento lamullo, en las explotaciones donde hemos trabajado, porque no lo utilizaban anteriormente y es complicado con el análisis de suelo o con un análisis visual identificar deficiencias de un nutriente específico que nos está comprometiendo la producción. ¿Qué hacemos con esto? Que si vemos que un cultivo le está costando tirar, tiene las hojas, pero bueno, no tiene buen aspecto y no sabemos generalmente por qué, o tenemos una suposición pero queremos corroborarla, cogemos un instrumento que viene con este refractómetro que es como un aplastador de ajos, metemos ahí unas cuantas hojas, generalmente unas 25, las aplastamos, obtenemos una sustancia líquida, una solución líquida de esas hojas. Eso lo ponemos en el refractómetro y nos dice al instante qué contenido de calcio, de nitrógeno, de fósforo, de lo que queramos medir, tiene el cultivo. Por ejemplo, el pimiento lamullo este año fue muy útil para determinar que había cultivos que pese que se les había fertilizado con calcio tenían escasez, ¿vale? En las hojas, no lo estaban asimilando por la causa que fuera. ¿Qué hicieron? Cogieron y en un terreno que no iba a dar nada, se hace una aplicación foliar de calcio o se mete en el agua de riego más contenido húmico para favorecer la asimilación de ese calcio y salvaron la producción de esas zonas. Entonces ya, bueno, al final es algo que nuestro interés es que no se fertilice demasiado, que podamos afinar los planes de fertilización para el beneficio de la biodiversidad, pero que los agricultores le encuentran aplicaciones muy prácticas como es esta, es decir, un cultivo una producción de la que sacan tanto dinero, poder reaccionar a tiempo y salvarla, ¿vale? Aquí están los beneficios agronómicos y ambientales, que no me voy a volver a centrar en ellos, pero es lo que os he dicho, posibilidad de salvar producciones, de unificar producciones y para nosotros como hippies, como ONG, mejora de la biodiversidad a reducir la fertilización mineral. Cuaderno de riego, igual que decía con el análisis de suelos, datos y más datos. Si tenemos datos de muchos años, una serie de datos amplia, cuando llega una herramienta que sea capaz de poner en relación lo que hemos aplicado de agua de riego, el agua que ha caído de lluvia, la fertilización que hemos hecho y nuestros rendimientos y nos diga un patrón y en qué hemos fallado, estos datos serán muy útiles, ¿vale? Por favor, simplemente para ser conscientes de cuánto utilizamos, de cuánta agua utilizamos y para poder utilizar esos datos en un futuro para obtener resultados representativos, registrar todo esto, ¿vale? Beneficio agronómico y beneficio ambiental. No lo voy a repetir, os lo imagináis. Herramientas de apoyo a la decisión en riego. Esto ahora muy de moda, drones y teledetección, ¿vale? Con imágenes satelitales también, por ejemplo. Nosotros lo enfocábamos siempre el uso de estas herramientas a ahorro de agua, ¿vale? Para la biodiversidad. Los procesadores de las empresas han encontrado también otro uso
que les es incluso más beneficioso que ahorrarse el agua, que son capaces de, tratando las superficies de manera diferente en función de sus necesidades de riego, unificar la producción. Hay producciones en que si pues, el calibre es más grande o es más pequeño, ya el cliente, el consumidor no te lo quiere. O surgen ciertas deformaciones o el color está mal. Bueno, no es que esté mal, es que el color varía. Entonces luego esto a nivel de mercado es un pequeño desastre. Con este tipo de herramientas nosotros queríamos ahorrar agua, ellos también, y al final lo que acabaron ahorrando es agua, pero más que eso lo que les valió es que eran capaces de unificar la producción, ¿vale? Y de que ciertos productos, ciertos tomates más con un calibre diferente que no podían sacar, fueron capaces de sacarlos gracias a estas herramientas. Aún así son herramientas muy costosas, ¿vale? Generalmente se asocian varios agricultores o varios procesadores para realizar los vuelos, que son caros, pero bueno, suponemos que con el tiempo se volverá más accesible. Goteo semienterrado, 5 centímetros por debajo del suelo. ¿Qué conseguimos con esto? Eso es una hilera de tomate, le hemos visto antes, que la fauna nos roa la tubería, ¿vale? De goteo, no nos la rompa, aplicar el agua justo en las raíces donde la necesita la planta, no aplicar el agua en la superficie, con lo cual tenemos menos riesgos de aparición de hierbas adventicias, y mejor eficiencia en la aplicación también de fertilizantes. Aparte también el viento, porque a veces hay episodios de viento muy fuertes, no se nos lleva la goma y nos la descolocan, ¿vale? Esto tiene un coste más elevado, pero en ciertos cultivos como este, que tiene mucha rentabilidad, tomate de industria, compensa. Hablamos de enterrado cuando está más o menos a 40 centímetros de profundidad, es más costoso. Hablamos de semienterrado cuando está a unos 5 centímetros de profundidad, es menos costoso. Aquí, bueno, vienen los beneficios agronómicos y ambientales de esto, no me voy a detener, que nos quedan 5 minutos, los podéis ver luego pero vamos, los hemos estado comentando todo el tiempo. Introducción a la gestión integrada de plagas, otra mejor práctica que se promueve, lo que hemos comentado antes, ¿vale? Si no tenemos ni idea de qué va esto, vamos a seleccionar una plaga o una enfermedad y vamos a intentar aplicar un plan para esa plaga y enfermedad. Una vez nos sintamos cómodos con el procedimiento de prevención, identificación de umbrales, tratamiento menos nocivo, tratamiento nocivo, y una vez nos sentamos identificados o cómodos con esa metodología, podemos intentar extenderlo a más plagas y más enfermedades. Vamos ya a manejo de hábitats seminaturales, implementación de márgenes multifuncionales, por ejemplo, colonizados por vegetación espontánea o sembrados, en los márgenes de cultivo. Igual, esto depende muchísimo de la zona. Generalmente decimos, oye, en estos casos que os hemos comentado, 50% del perímetro de la parcela, con 1,5 metros de ancho, por lo menos para estos márgenes multifuncionales con vegetación, no estaría de más por el tema de polinización, control de la erosión y artrópodos beneficiosos que hemos dicho antes. Problemáticas que pueden surgir, que nos comentan agricultores y ganaderos. Pues mira, por ejemplo, en este de aquí, este en concreto, los primeros 2 años fueron más complicados porque las especies nitrófilas invadían estos márgenes, ¿vale? Y son susceptibles luego, son más peligrosas como hierbas adventicias en mi cultivo. No me gustan. ¿Qué hacían para manejar estos márgenes? Segarlos, como hemos comentado antes, con la cubierta vegetal. Se siegan y así evitamos que semillen y para el año siguiente la vegetación va evolucionando hacia especies menos nocivas y con mayor interés para la fauna. Pues bueno, este es un ejemplo. Otro ejemplo que se puede hacer en manejo de hábitats seminaturales es aumentar la complejidad de estos márgenes multifuncionales con especies melíferas, por ejemplo, para polinizadores, 90 a 160 euros por hectárea es lo que cuesta la mezcla comercial, 1,5 metros de ancho, pues bueno, 1 metro de ancho nos daría para 1 kilómetro de largo de banda, ¿vale? Por 90 a 160 euros. O sea que no es un coste tampoco muy elevado. Esto es algo también que se tiene en cuenta como mejora de la biodiversidad, pero que puede influir luego, como hemos visto en los estudios anteriormente, en la producción de nuestro cultivo. Y el tercer paso sería no aumentar la complejidad de estos márgenes solamente con melíferas, sino también con elementos leñosos, ¿vale? Como los que vemos aquí. Generalmente se habla de setos. Cuando vas a un agricultor y se implementa un seto y dices, ya, pero un seto es algo complejo, es algo costoso, es algo que me va a costar mantener. Entonces ahí podemos ir a un término medio, que es lo que solemos recomendar a veces, dependiendo igualmente de la región y demás, que es mínimo de unas 10 unidades por cada 100 metros cuadrados, preferentemente en grupos. No significa que el margen tenga que estar cubierto por vegetación leñosa todo, sino que haya pues cierta representatividad.
En un vivero forestal estamos hablando entre 80 céntimos a 2 euros el coste de la planta, no de la labor de plantación, ¿vale? Bueno, el coste de la planta. 10 unidades por cada 100 metros cuadrados no es descabellado, no es una práctica costosa de cara a la mejor conservación de la biodiversidad. Esto es un ejemplo de cómo distribuimos, esto es en Extremadura, cómo implementamos un seto, ¿vale? Las recomendaciones que damos, las especies, pues fresnos, celtis, mirto, madroños, endrino, es lo que recomendamos, ahí están los marcos de plantación, por ejemplo, para implementarlo aquí, ¿vale? Esto es una balsa de riego y si conseguimos diversificar sus márgenes con este tipo de infraestructuras, pues eso que gana la biodiversidad y eso también que nosotros luego podemos contar, ¿vale? En este cachito de aquí, que estaba sin vegetación, en otra balsa de riego, pues esto es lo que hemos propuesto, ¿vale? Ejemplo también de práctica que se puede implementar para la mejor conservación de la biodiversidad. Implementar márgenes multifuncionales sembrando especies que no estaban ahí al principio puede ser complicado y puede llevar a error. Diversificar por diversificar no es tampoco útil, ¿vale? Necesitábamos saber qué es lo que tenemos que plantar o qué es lo que vamos a evaluar. Entonces, bueno, intentamos priorizar especies nativas, bueno, solamente nosotros solo plantamos especies nativas, o sembramos que las caducifolias predominen sobre las coníferas, al menos 3 ejemplares por cada 200 metros lineales de floración temprana, al menos 3 por cada 200 metros de floración tardía. Evaluamos incluso el número de colores que hay de flores diferentes en ese margen, para evaluar el desempeño de ese margen para la biodiversidad. Si hay elementos leñosos secos o no, si hay agrupaciones de rocas o majanos o no, si hay ausencia de especies exóticas invasoras o no, y diseñar un plan para deshacerse de ellas, o si existe franja herbácea de separación entre los elementos leñosos y la superficie de cultivo, ¿vale? Esto es lo que nosotros evaluamos como elementos positivos dentro de un margen multifuncional. Y ya termino, quedan 2 diapositivas, que son las 12. ¿Qué consigue la empresa con esto? Hasta ahora hemos hablado del beneficio agronómico, interés para el agricultor, bueno, para la empresa también, y del beneficio ambiental, interés nuestro como fundación, como ONG. ¿Por qué a una empresa le interesa aparte fomentar este tipo de prácticas? Pues para el desarrollo de un programa que otorgue de valor añadido a la marca y a los productos mediante el fomento de la biodiversidad. Toda esta serie de criterios se desarrolla un protocolo de mejora continua y un proceso de verificación y evaluación anual para poder evaluar la mejora continua e ir incorporando estos criterios en procesadores, en la compra de materias primas, perdón. Generalmente, no sé si sabéis cómo funcionan algunas veces por las subastas de productos de este tipo, ¿no? Como por ejemplo el tomate de industria, lo que se hace es que va simplemente a precio. La subasta es coger, sacamos, dice una empresa, necesito 100.000 kilos de tomate de industria y puedo pagar a este precio. A partir de este precio empieza la gente, los productores, a ofrecer sus precios y el más bajo gana generalmente, ¿vale? Para la siguiente subasta el precio de partida es el más bajo de la subasta anterior, con lo cual esto es un sistema bastante malo, bastante poco rentable para el agricultor. ¿Qué quieren, por ejemplo, las empresas que están en este tipo de programas? Implementar otros criterios para que sus compradores ejerzan la opción de compra. No simplemente por el precio, sino también en relación a otros criterios como los que hemos visto anteriormente de fomento de la biodiversidad. Incluso se plantean si no reunir una serie de requisitos mínimos asociados con la biodiversidad para filtrar a los productores que pueden acceder a las subastas, ¿no? Pues bueno, esta es un poco la idea que tienen este tipo de empresas, ir incorporando paulatinamente estos indicadores en su proceso de compra y me enrollo más que las persianas, no las de ahora que son eléctricas, sino las antiguas. Material formativo, fichas técnicas y demás al final de la presentación, os la facilitaremos. Gracias, mi correo electrónico para dudas. Y bueno, había más preguntas, pero son las 12, no las voy a contestar todas. Hay una última que voy a leer y el resto, pues si queréis, a este correo electrónico que estáis viendo, nos la podéis hacer. Como reflexión general, dice Luis Javier Sánchez, cuando hablamos de si el coste de una medida es alto o bajo, hay que tener en cuenta que hay que referenciarlo al mercado en cada momento. ¿Cómo creéis que está de maduro el mercado para repercutirle estas buenas prácticas en el precio? Solo será posible en mercados especiales marginales. ¿De calidad o sería posible extenderlo? El tema de subastas va contra todo esto.
Como he dicho, hay datos, ¿vale? No los tengo aquí, de que cada vez la población se interesa más por este tipo de prácticas y cada vez las empresas se hacen más eficientes en saber comunicarlas, ¿vale? Es verdad que en ciertos tipos de producto, pues más delicatessen, es más fácil implementarlas que en otro, pero es algo que va en aumento. Hablas de si el tema de subastas va contra todo eso. Por ejemplo, incluso las empresas que están en subastas están planteando la incorporación de estos criterios para que sus compradores compren, ¿vale? A lo mejor que el 5% de lo que compres tenga que tener estos criterios y cada año irlo aumentando. Y también lo de filtrar incluso a los productores que pueden entrar a las subastas. No puede entrar cualquier productor a la subasta, sino aquel que cumpla con este proceso de mejora continua, ¿vale? Entonces, bueno, entiendo que no contesta tu pregunta en toda su magnitud, pero sí hay fórmulas y cada vez las empresas son más creativas, las asociaciones conservacionistas también, y vamos avanzando en ese sentido. Entonces, muchísimas gracias. Espero haber sido lo suficientemente interesante, tanto yo como mi compañera María y Laura, como para que os quedéis con nosotros mañana. La verdad que mañana va a estar muy interesante porque es todo trabajo en campo desde casa. Multitud de fotografías, análisis a tiempo real con la herramienta, ver los resultados que salen y ver cómo de eso hacemos el plan de acción de biodiversidad. Muchas gracias y hasta mañana, espero.